Hoy día nos toca la segunda clase que tiene que ver con metodología y entrevista forense, ¿ya? La entrevista forense, bueno, ya creo que todos saben qué es la entrevista forense, más o menos qué consiste, ¿no? Hay muchos tipos de entrevista, cómo es el tipo de entrevista clínico y el tipo de entrevista forense, más o menos lo distinguen, pero vamos a profundizarnos en la entrevista forense y la metodología que podemos utilizar para los agresores, ¿ya? Vamos a continuar entonces la segunda clase de hoy día. Algo muy importante que hay que tener en cuenta antes de empezar es que primero le voy a mostrar un video, como la parte de hoy, el tema de hoy día es metodología. En lo que es metodología, pues vamos a trabajar netamente la parte de la entrevista al agresor, ¿no? En la metodología vamos a trabajar la entrevista y la observación de conducta. Vamos a ver un video de un violador que es mexicano, ¿ya? Que se llama el asesino nocturno, lo llamaban, Richard Ramírez, que era un violador mexicano muy peligroso, era un hombre que violó a niñas, adultas, y no solamente violaba, sino también las mataba. Y lo que yo quiero que vean en este video, bueno, lo aborda también un perito, lo entrevista un perito, pero lo que yo quiero que vean en este video es sobre el lenguaje no verbal, ¿ok? Las manifestaciones conductuales que expresa ante el relato. Recuerden las teorías que hemos visto la vez pasada, yo creo que algunos recuerdan muy bien, que el violador tiene conducta evasiva, tiene justificaciones, minimizaciones, distorsiones cognitivas, hay muchos factores observables. Entonces yo en este video que les voy a mostrar, yo quiero que me observen especialmente el lenguaje no verbal de este hombre, Richard Ramírez, ¿no? Para hablarle un poquito de la historia de este hombre que voy a mostrar este video, Richard Ramírez pues es un violador, también es asesino, es homicida, pero es un violador de tipo psicopático, ¿ya? En este tipo que le voy a mostrar yo es un violador de tipo asesino serial, que violaba y mataba, ¿ya? Pero que pertenecía a una secta satánica, ¿ok? Él pertenecía a una secta satánica, cuando lo captura minimizaba su delito, pero era un hombre muy violento, muy agresivo, ¿no? Y era un hombre que se formó en una familia muy disfuncional, muy desestructurada, en la cual tuvo un padre muy agresivo, muy violento, y en su adolescencia este hombre, su figura de idealización, de admiración, digamos, cuando un adolescente busca su identidad, fue su primo, quien mataba a personas en la guerra de Vietnam. Los violaba a las mujeres, mataba a los hombres, hacía las humanidades. Él lo idealizó mucho a su primo, comenzó a interpretar conducta de este tipo. Y desde muy temprana edad, este hombre, Richard Ramírez, pues cometía actos delictivos, ¿no? Pero cuando ya fue grande, cuando lo agarraron, se convirtió pues en un violador psicopático, ¿no? Un psicópata, asesino serial, ¿no? Sádico sexual. Yo lo que quiero mostrarles en el video es corto, será 8 minutos, es para que me vean el lenguaje no verbal y la expresividad de este casito, de este señor, ¿ya? Aquí les voy a subir entonces, vamos a ver a Richard Ramírez. Ya pongan atención en este video. Anótenme, por favor, especialmente la gestualización y lo que ustedes puedan ver. Primero, la argumentación que utiliza, si hay evitación o no, si hay mecanismo de justificación o no, si hay distorsiones cognitivas frente al hecho que comete, cómo él percibe, si tiene conciencia y sentimiento de culpa de los hechos. Todas esas cositas quiero que vean en la entrevista que se le hace a este señor Richard Ramírez, un sádico sexual, ¿ok? Bien. Vicky, ¿se ve el videíto para empezar?
Bien, una sonrisa dentro de una situación diferente muestra frialdad. Recuerden ustedes la sincronía afectiva. La sincronía afectiva es cuando tú expresas una emocionalidad que va acorde con lo que realmente estás viviendo. Él se ríe de todo lo que está haciendo. Le hablan de su muerte, se ríe. Le hablan de cómo, si es una persona mala y se ríe. Es más, por ejemplo, él primero niega los hechos y algo que él tiene mucho, no sé si se ha percatado, bueno, el texto está en inglés, pero lo pueden ver después, es sus risas profundas, mucha risa constante, ¿no? Esa respiración profunda y esa risa constante que él da también es un indicador. Y pasa mucho con algunos agresores evasivos, ¿no? Que hacen muchas evasiones con manerismos, con tics, con miradas, con risas, con algún tipo de acciones, ¿no? Y algo que también él tiene es que, no sé si lo habrán leído y es bueno que lo sepan también, cuando le preguntan, dice que él renunció al amor y a la felicidad hace mucho tiempo, ¿no? Y que dice que todos somos malos o todos somos malvados de alguna manera. Que una persona que comete un delito, por ejemplo, estás hablando con una persona que haya violado y que de repente también ha matado, y que te diga, pero doctor, pero en un momento todos somos malos, la sociedad es mala. Eso tienes que darle una interpretación psicológica, ¿ok? Recuerda las teorías de las justificaciones, las teorías de las minimizaciones. La persona que no toma conciencia con los hechos, lógicamente no va a tener congruencia, es decir, no se va a movilizar. Por eso que él, al decir pues que todos somos malos de alguna manera, ¿no? Y que prácticamente lo que él hace es algo pequeño frente a la maldad que hace su país entero, entonces es como que justifica su accionar y minimiza su acto de violar y matar. Eso es típico en un violador, por ejemplo, que ustedes van a encontrar siempre cuando es un violador típico, pero especialmente cuando el violador es de perfil psicopático, como el caso, mire, porque Richard Ramírez, si bien es un violador, pero aparte es multifacético, porque aparte es asesino y aparte es un hombre que tiene rasgos psicopáticos en la personalidad. Y es muy importante ver entonces esas cuestiones porque la observación de conducta del agresor es sumamente importante, tan cual igual como observar a las víctimas. La diferencia es que cuando ustedes observan a víctimas es mucho más fácil la observación, porque la víctima, si está traumada, si está afectada, tenga una relación de estrés postraumático, un trastorno de adaptación, un cuadro depresivo severo, sale la manifestación del lenguaje no verbal. Va a haber inflexión de voz, va a haber llanto, va a haber labilidad, va a haber mutismo, va a haber tensión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es natural, porque la congruencia afectiva surge y libera emociones porque le estás tocando un hecho traumático. Pero cuando es con un agresor, él va a venir protegiéndose de eso, protegiéndose de que tú no descubras su miedo, su inseguridad o su temor y comienza a tener una coraza protectora. Ahí en este caso, Richard Ramírez, como dijo el colega, y es muy cierto, la respiración profunda es una forma de controlar la situación. Él busca controlar la situación. A él le hacen preguntas y él replantea con otra pregunta. Hay evasión. Él trata de mostrarse sereno, minimiza las cosas, cuando dijo, por ejemplo, de que el gobierno es malo y que él solamente es algo pequeño de lo que su país hace, Estados Unidos, porque estaba en Estados Unidos, pero no en Estados Unidos, él es mexicano, pero minimizando su accionar, ¿no? A la final esa secta que mató a todas esas personas, pero comienza a justificar eso, ¿no? Y también el hecho de decir, pues, que todos en algún momento somos malos, ¿no? Si él acepta que es un hombre cruel porque violó y mató, entonces dice, pero si al final todos somos malos. Y el hecho de pertenecer a la secta satánica que él pertenece, lógicamente, pues refuerza un poco su comportamiento desadaptativo, ¿no? Y algo muy importante en él, entonces, que él describe pues muchas cualidades, ¿no? De acuerdo a su forma de ser, ¿no? Y la risa es algo inadecuada en un escenario no controlado o no adecuado y o no esperado, mejor dicho, ¿ok? Es como que yo le dijera a un agresor sexual de manera confrontacional y directa, sí lo hiciste, ¿verdad? Y que él, jaja, ya, pero todo se ría, ¿no? O me vada, mostrándole muchas pruebas. Eso, por ejemplo, es un indicador del lenguaje no verbal. Entonces, para evaluar agresores sexuales, hay que tener los cinco sentidos puestos en ellos. Acá ustedes pueden ver un agresor. Miren el agresor, la mirada, las manos, la postura que adopta. Un agresor es una persona que va a imponer mucha postura y mucha gestualización, especialmente si es culpable, ¿no? Estamos hablando de violadores que realmente pues lo sean. Entonces, la violencia, hay que tener en claro que lo que nosotros vamos a evaluar en un agresor sexual es, pues, si existe un comportamiento violento que puede infligir a una persona y lastimarla. En Richard Ramírez, por ejemplo, ustedes pueden ver que hay comportamientos violentos.
Recuerden que la violencia no solamente es verbal, la violencia puede ser con una gestualidad, puede ser violencia física, sexual, puede ser el silencio, puede ser violencia indirecta, puede ser con resentimiento, puede ser con gesto. Entonces, la violencia se manifiesta de diferentes maneras. Y Richard Ramírez era muy amenazante con el entrevistador, ¿no? Entonces, ustedes tenemos que evaluar realmente si su postura y sus gestos son imponentes de ese tipo de cosas, ¿no? Porque la entrevista que ustedes hacen a los agresores, lógicamente, va a demorar pues 1 hora y eso es, y a veces demora más. Entonces, tenemos que averiguar si existe ese tipo de violencia. Y cómo entonces podemos tener en cuenta nosotros que pues que en el acto sexual el sometimiento es muy importante y la fuerza. Entonces por ahí nosotros tenemos que describir si existen indicadores de la persona que está entrevistando de ser violento y poder utilizar la fuerza para chantajear o coaccionar a personas, ¿no? Conforme va desarrollando la entrevista, nosotros que tenemos que indagar estos factores, ¿no? Tenemos que indagar si la persona, pues, tiene una personalidad compatible con poder engañar, con poder aprovecharse, una personalidad compatible con indicadores de prepotencia, de violencia, de dominio, de sometimiento. Por ejemplo, por más que la persona, si me toca un abusador sexual que tiene, según la teoría de Matamoros, que tiene supremacía sobre la figura femenina, con un conflicto no resuelto sobre ella y que la domina y la ve más como un objeto que como una persona, y esa personalidad de ellos es imponente y es fuerte y es agresiva, por más que me lo disimule conmigo, o trate de disimular esa conducta, esconder esa característica de él, no lo va a poder cuando yo lo ponga bajo presión, porque siempre va a aflorar. Por eso que siempre hay que ser muy directivos a la hora que le abordamos en la entrevista al agresor sexual. Porque si su personalidad es de ese tipo, es machista, dominante y que somete a la mujer, va a venir con nosotros a mostrarse de una manera diferente, ¿ok? Por lo tanto, va a ser un disimulo sexual. El disimulo sexual es no mostrarse adecuadamente con todas sus patologías que pudiera tener dentro de las teorías y que encaje dentro de las teorías de un presunto abusador sexual. Entonces, es muy importante que en la entrevista valoremos todos esos aspectos para tener en cuenta, pues, si la persona realmente encaja con esa característica que estamos buscando en la agresión sexual, ¿no? Acá, más o menos, la definición de la OMS, bueno, eso lo tienen claro, ¿no? Todo acto sexual, de consumar un acto sexual, con insinuaciones, con comentarios, con acciones, ¿no? Que van contra la persona y lo que más importante, que va con aspectos de coacción para ver, por ejemplo, si la persona es así, si es insolente, si es directa, si es una persona que no respeta, si es una persona que tiene impulsividad, una persona con patrones mucho de dominancia y machismo y sometimiento, tenemos que ir en la entrevista escarbando esos aspectos, ¿no? Y esas características, lógicamente, en algún momento de la entrevista van a salir. Por eso que las personas salen o aflora su personalidad, como se puede decir, cuando están bajo presión, ¿ok? Cuando están bajo presión es cuando esas personas realmente sueltan y se muestran tal como son. Un punto que también se toca mucho en las entrevistas a agresores es el manejo del silencio. Hay personas que se quedan calladas, agresores, y a veces el perito, por no perder la hilación, él es el que más habla. Ustedes también quédense callados y deje que él inicie la conversación. Si le preguntan algo y él no responde, espere. Porque esperen y observenlo, esperen y observenlo. Hay un momento que él va a comenzar a entrar en tensión y va a tener que decir algo. ¿Por qué? Porque si el abusador sexual siempre va a estar si es que es el verdadero agresor, va a estar en una etapa de protección y de defensa. Su mecanismo protector y de defensa le va a hacer que él se cuide en lo que va a decir. Y ese cuidarse en lo que va a decir y mucho más, si es mentira lo que te va a decir, va a entrar en juego sus factores ansiógenos. Entonces, eso es lo que él va a cuidar, no mostrarte. Y si tú lo presionas más, puede desbordar y ahí puede salir su verdadera personalidad, ¿no? Como el caso de Richard Ramírez, que al punto que lo presionaba, más bien él ya cortó todo y no lo dejó seguir. Entonces, la coacción que utiliza, por ejemplo, el violador, pues dado como está acá la imagen, ¿no? Con presionar, con utilizar la fuerza psicológica y física contra una persona y obligarla, lógicamente, a que éste esté con él, tiene que tener cierta personalidad que le permita hacer esto, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que escarbar todos estos aspectos para poder realmente ver si funcionan esos aspectos. Por ejemplo, cuando llegamos al área de su adolescencia y tocamos el primer punto de su primer enamoramiento. Ya, mi usuario es posible agresor, tiene 35 años y en la entrevista voy en el área de adolescencia. Muy bien, Juan, vamos a hablar ahora de tu adolescencia. ¿Te parece? Muy bien. Cuéntame cómo fue tu adolescencia y comienzas. Y ahí pues tienes que indagar muchos aspectos de él con respecto, por ejemplo, acá, ¿no?
con respecto a si ha habido crueldad, agresiones, si es una persona imponente, posesiva, dominante, para ir valorando poco a poco, según tu estudio biográfico, las teorías del dominio y la posesión sobre la figura femenina. Entonces, porque eso es algo que no va a ocurrir del momento, eso es algo que se ha gestado desde muy temprana edad. Y es más, puedes ir gestando y puedes ir estudiando desde la figura paterna cómo se desenvuelve el papá con la figura femenina, mamá posiblemente. Porque recuerden que según las teorías de abusadores sexuales también cuenta la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura, que es nosotros aprendemos en base a una persona que generalmente imitamos, aprendizaje vicario de la figura de nuestros padres. Por eso que generalmente los padres machistas y dominantes forman hijos a misma imagen y semejanza. Entonces, es importante que veamos, por ejemplo, según el aprendizaje social, cómo él fue moldeando su interrelación con la figura femenina de temprana edad. Y cuando entramos a la adolescencia, pues tenemos que interrogar y entrevistar en ese aspecto. ¿Cómo era tu trato y tu vínculo con las chicas en tu adolescencia? Y comenzar a entrar ahí, ¿no? ¿Qué hacías cuando las chicas, por ejemplo, te negaban, no querían salir contigo, conversar contigo? ¿Las dejabas o las presionabas? ¿Qué haces? ¿Tú qué piensas de la chica que no, que chotea a un varón y le dice que no, y a pesar de que no quiere y esas cosas? ¿Qué debe hacer una persona? Es muy importante que en el desarrollo de la entrevista tú vayas averiguando tus factores que son importantes para la ley, ¿no? Si la persona utiliza la presión, si es un medio cruel, si es medio agresivo, si su comportamiento, porque el comportamiento que es agresivo ha sido agresivo desde temprana edad. No es que se haya vuelto agresivo recién. Recuerden que la estructura y la formación de la personalidad se gesta desde la niñez y la adolescencia, para que ya después pueda determinar un perfil de personalidad. Y los factores que cuentan mucho son, por ejemplo, el moldeamiento, el aprendizaje social, aparte, lógicamente, los factores biológicos. Pero tú tienes que ir explorando estos aspectos para ver si la persona en su vida adolescente era así, ¿no? Por ejemplo, amenazas, ¿no? Si una persona que utilizaba amenazas o no, si el caso es un delito, por ejemplo, de no consentimiento de RM, también ver si es una persona que no mide escrúpulos y no mide consecuencias, ¿no? Anomalía psíquica grave de la conciencia, si utiliza a la gente para su propio beneficio, por ejemplo. Si es que la persona te dice, por ejemplo, bueno, en mi adolescencia sí yo he tenido un problema porque a veces engañaba a mis amigos para hacer algo y, bueno, pero era un vacilón, ¿no? Te dice, ¿no? Pero ya te estás dando cuenta de que él coacciona a la gente para lograr algo, que él puede utilizar a las personas, que de repente le gusta manipular, le gusta utilizar a la gente. Y de repente eso no lo estás llevando al plano sexual, pero si es una forma de modus operandi, de comportarse sujeto, lo va a hacer en todas las circunstancias de su vida, porque recuerden que la personalidad es un patrón estructurado de comportamiento que se da de forma sistemática y constante en el tiempo. No estamos hablando de una pincelada, estamos hablando de un comportamiento estructurado, por eso tenemos que caracterizarlo al violador, ¿ok? Entonces, en toda la historia clínica, ustedes tienen que explorar eso, ¿no? Si hay antecedentes de depresión, de crueldad, de agresión, de amenazas, de repente el chico ha sido pandillero en la adolescencia, pues pregúntale. Cuando te hacían daño, tus amigos cuando se vengaban, ¿tú qué hacías con tus padres? ¿Iban a vengarle o cómo hacías? ¿Has amenazado alguna vez a alguien? De repente directo, ¿no? Bueno, sí, a mi amigo porque me hizo esto, y siempre haces eso, de vez en cuando, digamos, ¿no? Bueno, y si amenaza entonces a sus amigos, a sus compañeros, en su adolescencia, en su juventud, podría hacerlo también con una víctima sexual. Lógico que puede, porque es un mecanismo operandi, es un mecanismo psicológico de funcionamiento. Recuerden que hay personas, por ejemplo, que actúan en modo víctima y hay personas que actúan en modo salvador. Ustedes han escuchado hablar de la victimización crónica. Hay mujeres que en estado de victimización crónica logran un objetivo utilizando a las personas, pero haciendo que la gente se apiade de ella. Y es su forma de ser y su forma de manipular a la gente y conseguir algo. Entonces, de repente, este sujeto también utiliza a sus amigos, coaccionándolos, presionándolos, amenazándolos para lograr cosas. Y de repente tú lo sacas por su adolescencia, él no se va a dar cuenta que quieres llegar al punto sexual, pero por ahí lo vas buscando. Si él me dice, por ejemplo, sí, doctor, en mi adolescencia tuve un problema con los pandilleros de mi barrio, pero yo lo amenacé realmente porque se metieron con mi hermano. ¿Cómo lo amenazaste? Se la juré que iba a hacer esto y lo hiciste, sí, pero se lo merecía. Un ejemplo. ¿Y cómo lo amenazabas? Así, ta, 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 ta. ¿En otra oportunidad lo has hecho? ¿Has hecho otras amenazas a otros amigos, a otros compañeros? ¿Te amenazabas para conseguir algo? ¿O cómo tú hacías las cosas, papá? Entonces, y ahí ya lo llevas al plano sexual. Entonces, de repente también amenazas a chicas cuando no quieren estar contigo, ¿no? Publicando fotos o presionándole en esto. ¿Quién sabe, no? No, doctor, en eso no, pero si lo haces siempre, ahí comienzas a presionar. Entonces, el comportamiento tú lo vas estructurando desde que es la adolescencia, pero recuerden, no tenemos que despistarnos del objeto pericial. O sea, saquemos información que nos va a ayudar
a sustentar nuestra teoría de caso. Eso es importante. Porque, por ejemplo, si yo concluyo, peritado, reúne una personalidad de tipo narcisista y siendo proclive a utilizar mecanismos amenazantes para conseguir sus objetivos personales, de ejemplo que describo así, y un juez te dirá, pero ¿cómo usted sabe que él utiliza ese mecanismo psicológico de amenazar a la gente para conseguir sus objetivos? ¿En qué te basas? Y ahí tienes tú que decir, me baso en el estudio biográfico de su desarrollo vital durante su adolescencia. Y acá está, señor juez, él me dice que una vez tuvo un problema como amenazó a unos amigos por esto, después amenazó a otro momento, después amenazó a un tío, que es un mecanismo operando, es amenazar. Y justo su delito se refiere a eso. La chica dice que estuvo con él porque él amenazó que iba a matar a su padre por una cuestión, delito, violación sexual por amenaza, ¿no? Por coacción y amenaza. Entonces se relaciona y se va vinculando y se va estructurando mi base teórica, o sea, mejor dicho, mi hipótesis de demostrar que tiene características de tipo de agresor sexual. Y entonces vamos viendo todos estos aspectos porque recuerden ustedes que y eso lo vuelvo a repetir, la entrevista es lo más importante de todo proceso pericial, no las pruebas. Eso no se engañen. La entrevista es lo más importante. Cuando hagas una mejor entrevista en tus usuarios, vas a tener mejor producción y mejores conclusiones. Recuerden que hay lugares donde no aplican muchas pruebas. En Colombia, como les decía la vez pasada, Ciencia Forense, Medicina Legal de Colombia, no aplica casi test, nada de test. Cuando yo estaba en Colombia, recuerdo que me dieron un caso para practicar, yo lo primero que hice fue, como todo buen peruano, sacar mis test. Y me dijeron, ¿qué estás haciendo? Eso no se hace acá. Hágase una buena historia clínica. Ya parecía clínico. Tenía que estudiar, pero bien su adolescencia, su niñez, su infancia, su adultez, toda su vida, pero bien al detalle. Ellos hacen una buena exploración clínica. Por eso que los informes forenses de Colombia son 15, 20 hojas. Los informes forenses de Perú son 3 hojas. Porque en el Perú no hacemos mucha exploración clínica forense. Y eso ustedes lo pueden notar. Un informe forense son 2, 3 hojas. Y eso es. Entonces, importante es que ustedes exploren mucho a profundidad todo el desarrollo vital de su vida del sujeto, su niñez, su adolescencia, y descubrir si hay modos operandi de este tipo, si hay presiones, si hay crueldad, si hay comportamiento, si es una persona que utiliza la manipulación y los engaños, no solamente con el delito, porque yo tengo que estructurar y fundamentar eso, sino si lo utiliza en su vida diaria. Por ejemplo, si el delito es una niña denunció al tío porque el tío la manipuló para estar con juegos, juguetes y esto, y de esa manera logró estar con ella en un día, entonces yo tengo que averiguar si en su adolescencia o en su niñez, más que todo en su adolescencia, la estrategia de manipular a la gente es parte de su modus operandi de él, ¿no? Yo le podía preguntar, cuéntame, a ver, Juancito, en tu adolescencia, vamos a remontarnos a tu adolescencia, ya tenías 14, 15 y 6 años, perfecto. ¿Cómo conseguías lo que querías? Y tú te puedes poner de ejemplo. Yo a veces me pongo de ejemplo. Yo le digo, mira, yo realmente le digo, mira, yo te hago este favor, tú ayúdame con esto, ¿no? O a veces realmente me hago que estoy mal y para que me ayude en mi colegio con las tareas. ¿Cómo tú utilizabas? Y describe cómo, si tiene un indicador de comportamiento manipulativo durante su adolescencia. Porque ese modus operandi y esa forma de comportamiento lo va a tener siempre. Entonces ahí tú vas asentando más tu teoría de caso respecto a que realmente sí es un hombre que pueda manipular y pueda engañar a personas para utilizarlo sexualmente, ¿ok? En caso de que, por ejemplo, sea una niña que ha sido manipulada, que no se usa violencia, pero que ha sido manipulada para poder conseguir un acto sexual, ¿no? Y en este caso también se puede investigar, ¿no? Si persigue, si hostiga, si asedia, si vigila, etcétera. Y esto es más fácil de investigar porque, lógicamente, y esto está estipulado en la ley porque, lógicamente, la violencia sexual, hay un artículo que es el sobre, por ejemplo, el acoso, si es que la persona lo hostiga, lo sigue, la asedia, etcétera. Y esto es más fácil porque yo puedo decir cómo fue las últimas rupturas con tus parejas en el área sexual. Si tiene 10 parejas, bien, me voy a ahondar en cómo él las tomó, si las asimiló o no, respecto a la ruptura de las relaciones. Porque si él me dice, sí, pero me costaba aceptarla mis rupturas. Con Juana no podía. ¿Y qué hacías ante eso? Sí, la seguía constantemente, la presionaba. Pero ¿por qué no aceptabas que no quería estar contigo? Pues ya quería estar con el otro chico con el que estaba. No, es que no, pues es que yo soy el primero y cualquier argumento que te pueda decir. La cosa es que ese modo operandi de asediar, hostigar y seguir ya es parte de tu forma de ser de él. Y tú tienes que, por ejemplo, preguntar, ¿cómo tomabas sus rupturas amorosas? Por ejemplo, ¿cómo hacías cuando una chica te gustaba y realmente no te daba bola? ¿La dejabas pasar y bueno, no quiere conmigo? ¿O eres el hombre que constantemente está siguiéndola, no? Ahí, por ejemplo, puedes agarrarlo en un son de broma y decirle,
Por ejemplo, a veces yo me pongo en esta situación y digo, por ejemplo, yo no me doy por vencido. Digo, ¿no? Yo agarro y la sigo fastidiando hasta que la consiga. Hombre que la consigue, la consigue, ¿cierto o no? Así un poco que le das para la de por la empatía. Y llega el momento que posiblemente él empatice contigo y realmente te cuente y te pueda decir realmente, sí, doctor, la verdad que con una chica así que no quise conmigo, ya no la dejaba tranquila hasta que la conseguí, ¿no? Y de repente me sobrepasé porque sí le presioné un poco, ¿no? Entonces te das cuenta que es un hombre que sí puede asediar chicas. Y ojo, que esa no ha sido su víctima. Entonces de ahí tú le dices, ah, mira, hiciste eso. Y en otra oportunidad con otra chica se te dio algo igual, ¿no? En toda tu vida. Estamos hablando de todas tus parejas de tu vida. Supongamos que el hombre tenga 35 y en su vida haya tenido 12 chicas, ponle. Hablemos de todas, para ver si hay un modus operandi, un comportamiento de ansiedad, de hostigar, de perseguir, de presionar a una mujer cuando no quiere estar con uno. Eso es importante. Y yo le digo, pero si la chica dijo que no quiere contigo, a pesar de que no quiere contigo, ¿tú seguías ahí? Sí, sí, seguía. ¿Llegaste a estar? Sí, sí, llegaste a estar. No, no llegaste a estar, pero me tuve bronca con su familia por eso. Ahí ya se vendió el señor. Ahí ya se vendió porque es un modus operandi de hostigamiento que él hace durante su adolescencia. Y entonces esa conducta ahora la extrapolas a la víctima. Supongamos que su víctima actualmente tenga 15 años, sea su sobrina, ¿ya? Y él el tío, entonces, y entonces ahí ya la extrapola. Entonces quiere decir que posiblemente a tu tía, a tu prima sí le has hecho eso, si tú siempre actúas de esa manera. De hecho que ahí se va a negar, pero ahí lo puedes tú presionar. Por ejemplo, no te creo, sí lo has presionado y la puedes agarrar un poco de presión. Cuando, cuando él puede reaccionar, de que de repente sabe por dónde vas tú, ya de repente puede soltarte y decirte en confianza lo que pasó. Sucede siempre y cuando la empatía esté bien cimentada con el posible agresor. Por eso que es muy importante que entre la presión y la empatía, escojan la empatía para poder abordar al presunto violador, para que sea más sincero en su comportamiento frente a la figura femenina, frente a la sexualidad, ¿ok? Y recuerden que siempre en una pericia de perfil sexual lo que se va a evaluar pues es la sexualidad. Yo no voy a enfocarme a otras cosas, tengo que enfocarme en la sexualidad, en el comportamiento de amenazar, de perseguir, de hostigar, de manipular, de asediar, de no aceptar un consentimiento o un no de una chica que me diga en una fiesta, por ejemplo, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, inclusive le puedo preguntar así, ¿alguna vez en tu vida alguna chica te ha dicho que no, que tú le has dicho que tú quieres estar con ella y ella ha dicho que no? Sí, sí me ha pasado. Yo creo que eso a todos los hombres ha pasado. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue? Y ahí abordas eso. ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo te sentiste respecto a eso? Entonces él puede decir, me sentí mal, ¿y qué hiciste ante esa situación? Y ahí vas escarbando. Entonces, importante es que tú ahondes, pero tengas la hipótesis de investigación clara. Y tu hipótesis de investigación clara va a ser de acuerdo al tipo de víctima de la cual está imputado el señor y de lo cual yo tengo que encajar con esta víctima. ¿Ok? Entonces es muy importante esto. También importante, por ejemplo, indagar sobre el chantaje, la amenaza, intimidación, etcétera, etcétera, ¿no? Y lógicamente no vas a preguntarle, pues, a chantajear a alguna persona, ¿no? Pues tienes que preguntarle con otro tipo de palabras, así como, por ejemplo, en cámara Gesell, ¿no? No pregunta uno lo que el fiscal le dice, ¿no? Pregúntale si le metió los dedos. No vas a decir así. Entonces muchas veces cambia las palabras. Igual es con el agresor. Tú tienes que ser muy sutil en eso. No vas a decirle si chantajeó o no chantajeó. Tienes que decirle, ¿alguna vez usado alguna estrategia para poder convencerla de otra manera de que esté contigo o cosas así? Porque sabes cómo somos los hombres, ¿no? Puedes agarrarle por ese lado. Entonces, ¿para qué? Para que él empatice contigo y trate de ver si su comportamiento en su adolescencia ha sido así. Esa parte puede explorar mucho en el factor de su adolescencia, que es la etapa donde se va cimentando la personalidad del sujeto. Estamos. Es muy importante que lo sepa. Entonces, para entrar a la entrevista, es muy importante entonces tener en cuenta, ¿no? Hay algo muy importante que ustedes, como les decía, estimados colegas, es importante tener en cuenta que la entrevista va a ir basado por aspectos muy importantes y el primer aspecto que debe tener claro ustedes como forenses o abogados, depende de la carrera que tengan, es utilizar una metodología, especialmente la observación y la entrevista. ¿Qué nos dice la guía de Ministerio Público? La guía de Ministerio Público respecto a la observación en su página 43 nos dice textualmente esto, ¿no? Que es la descripción objetiva de la apariencia física y las manifestaciones conductuales que se dan del evaluado a través de signos observables. ¿Y cuáles son los signos observables que vamos a ver en un presunto agresor? Porque como les decía anteriormente, las víctimas muestran más síntomas observables, lo que se llama congruencia afectiva, porque están en un estado florido emocional por el mismo trauma que están viviendo. Pero un agresor,
y si el agresor tiene rasgos psicopáticos, y si el agresor viene preparado, o si el agresor es un neurótico, o si el agresor es un asocial, o si el agresor es un esquizoide, o si el agresor es un narcisista, todos ellos van a manifestar expresiones conductuales. Entonces tienen que ver eso, tienen que ver si hay la mirada, sudoraciones, hiperventilación, si hay tensión. La inflexión de voz, por ejemplo, es muy importante y la guía de Ministerio Público nos habla de la inflexión de voz. Cuando una persona baja la voz cuando está en una narrativa libre, por ejemplo. Por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, si en un momento en la vida Juan Pérez le fue infiel a su esposa y la esposa viene y lo cuadra y le dice, ¿verdad que estás con tu secretaria Lucía? Y él dice despacito, no, y no lo dice fuerte, no, no, amor, no estoy. Pero hace una inflexión de voz o reduce el tono de voz, no, no estoy. Baja la tonalidad. Esa inflexión también te dice mucho. Ahora, ustedes, los que manejan PNL, cuando la persona baja la mirada, cuando mira para la derecha, cuando mira para la izquierda, todos esos factores cuentan mucho. Entonces el perito debe estar bien puesto para poder ver su congruencia de su expresividad verbal con el relato que vamos contando del abuso sexual. Por ejemplo, yo lo que suelo hacer, y en algún momento me ha pasado, si tengo el expediente y hay una foto de la víctima, yo se le chanto la foto en la cara y le muestro, y en un momento cuando ya estamos en confianza le digo, mira, si has abusado de ella, ¿verdad? ¿O no? Así le digo, y veo sus reacciones, solo para ver sus reacciones, nada más. Porque sé que me va a decir que no, a no ser que lógicamente la empatía sea fuerte y me digas, bueno, doctor, me equivoqué, ahí sí, pero quiero sus reacciones. Y ahí puede ser que el hombre pues haga inflexión de voz, baje la mirada, sea esquivo, sea evasivo, haga muletillas, a ver cómo reacciona. O si no, ponerle algo que contradice su versión con una declaración que él tuvo anteriormente en la policía u otra instancia y que se contradice con lo que me dice actualmente. Por eso que el expediente ustedes deben leerlo de pies a cabeza cuando es un agresor sexual, porque siempre va a haber inconsistencias. Porque recuerden, si es un agresor sexual que no acepta su delito y que realmente busca cubrirse, va a mentir, va a traerte un relato estructurado y falso. Entonces ahí va a haber contradicciones en algún momento de sus declaraciones. Que si es un presunto agresor, pues ya declaró en la fiscalía o ya declaró en la policía y ahora va a declarar contigo como perito. Entonces tú debes saber todas sus declaraciones para ver si hay inconsistencias, y si hay una inconsistencia es una oportunidad para ti para hacer la pregunta confrontacional. A ver, Juan, pero tú me estás contando que tú estabas en el colegio, pero mira, en esta declaración policial tú dices que estabas en la universidad. Explícame eso, no entiendo la verdad. Y pum, lo chantas. Y ahí ves que reacciona. Pero si el perito no lee el expediente, ¿cómo entonces va a hacer preguntas confrontacionales? ¿Cuál va a ser su argumento? ¿En base a qué materia? Solo lo que te da el peritado, nada más. Entonces, es muy importante ese aspecto. ¿Qué nos dice Arce Fariña? Arce Fariña nos dice que la entrevista clínica es un tipo de entrevista semi-estructurado, narrativa libre, que ya todos lo sabemos y que debe ser así, y que se trata de indagar, a ver aspectos emocionales, bueno, este es en el caso de víctimas, pero en el caso de agresor, es muy importante encontrar aspectos psicopatológicos, ¿no? Que ustedes también lo conocen, que si pueda tener de repente algún tipo de aspectos psicopatológicos o no. Todo perito, de hecho, que debe conocer aspectos psicopatológicos, porque ¿cómo yo determino si está simulando una enfermedad mental? Un simulo, una simulación. Tengo que conocer esos aspectos. ¿Y por qué le pregunto que es importante? Les cuento un caso. Yo fui a ver en penal a un interno que decían que estaba loco y le acusaban de haber tocado a su sobrina, y realmente el pata actuaba como loco. O sea, supuestamente en el penal me decían, es un loco, se sube al techo, ha hecho esto, ha querido quemar el colchón, ha pegado al limpe, y cuando yo voy y en un momento mi estrategia fue primero confrontarlo, porque para mí que se hacía loco, y le dije, y en una oportunidad le dije, no te creo lo que me dices, sinceramente. Para mí no estás loco. Y el pata se paró. Entonces estoy perdiendo el tiempo. Así me dijo, estoy perdiendo el tiempo, entonces usted no me va a ayudar, me voy mejor a mi celda. ¿Un loco actuaría así? Entonces, cuando tú sacas de casilla a ciertas personas, puede ser que reaccione realmente su lado de personalidad. Si fuera loco, no será consciente de los hechos. Entonces, la situación es que él seguía un libreto de locura, supuestamente, porque de esa manera pues iba a exculparse de una condena, pero si tú manejas psicopatología, lógicamente sabes la sintomatología de un esquizofrénico, de un psicótico, de eso que lo manejas, entonces tú tienes que ver que eso no puede perdurar en el tiempo. Si te puede hacer un loco un día, pero no te podrá hacer el loco en la tercera o cuarta sesión, ya no, pues, porque no permanece en el tiempo esto, ¿no?
Entonces, la observación de conducta es sumamente importante en la labor pericial. El informe psicológico, entonces, ¿qué nos hablan sobre? Las pericias nuestras pueden tener acciones legales, ya sea por acción o omisión, y es importante que tengan en cuenta eso. Y no solamente en ese lado de que te denuncies, sino en el lado también de que todas tus conclusiones tienen que estar debidamente fundamentadas. Otra pericia que les comento, concluye el perito que es pedofílico. Y cuando uno le pregunta, muy bien, usted dice que es pedofílico, ¿cuáles son sus argumentos metodológicos y técnicas que utilizó y teóricas para demostrar que es pedofílico el señor? Y ella dijo, bueno, en base a mis pruebas y en base a mi entrevista psicosexual. Vamos a las pruebas, solo estaba Macover, solo estaba el árbol y solo estaba el Venter. El Macover y el árbol han sido construidos para evaluar pedofilia específicamente como tal. Recuerden que los test tienen tres aspectos importantes. Validez. ¿Para qué fin fue construida una prueba? Confiabilidad. La confiabilidad, si realmente es confiable o no, para sacar el constructo que quiero evaluar, que es pedofilia. Y adaptación, si está adaptado a nuestro entorno. Entonces, fue muy cuestionado porque realmente los test Macover y Árbol no evalúan pedofilia como tal. No son un test que se haya elaborado para ese fin. Si bien evalúa personalidad, pero no ese fin específico. Entonces le interrogaron en ese aspecto. ¿Cómo? Ahora dice, con la parte del área sexual. Se va el defensor del agresor que conocía el tema, se va al área sexual y como le decía, tenía solo 3 líneas de su vida sexual. ¿Cuántas parejas ha tenido? ¿A qué edad fue su primera masturbación? ¿Y qué piensa de la sexualidad? Nada más eso le preguntó. Ahora, ¿de dónde saca que es pedofílico? Según ella, dijo que decidió que era pedofílico porque de todas sus parejas que ha tenido, habló con unas 6, 7 parejas, una de ellas era menor. Una de ellas tenía creo que 14 años o 3 y pico, cuando él tenía 22 años. Ahora el señor tiene cerca de 40 y el resto eran mayores. Entonces, por esa situación, ella lo plantó pedofílico. ¿Es suficiente eso? Ahora, el defensor le pregunta, muéstreme la parte teórica que indica que con eso sí puede ser pedofílico. Y ahora la parte teórica que tenemos, pues en la CIE 10, en el tema de la pedofilia. ¿Qué dice? Un comportamiento sistemático y duradero durante el tiempo mayor al lapso de 6 meses. Si no, no constituye como tal. Entonces, nuestras pericias pueden ser objetables, pueden ser refutables y pueden denunciarnos por esos aspectos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la parte metodológica. Por eso que Urra nos dice, si es que vamos a hacer una pericia, enfoquémonos que nuestra metodología encuadre con el objeto de pericia que vamos a buscar. Si voy a evaluar agresores, pues las pruebas tienen que abocarme a evaluar perfil de agresores. Todas las pruebas que me evalúen personalidad y indicadores sexuales, todo eso. O si voy a evaluar, por ejemplo, tenencia y custodia de menor, pues lógicamente voy a tomar pruebas que evalúen tenencia y custodia de menor, ¿no? O sea, las pruebas de competencias parentales, las pruebas de dinámica y clima familiar, la prueba de personalidad del padre, la prueba del... hay varias pruebas que evalúan la parte de competencias parentales, ¿no? El CUIDA, por ejemplo, etcétera. Entonces, el informe clínico está sujeto, y la diferencia es que el informe clínico está sujeto a un secreto profesional, pero el dictamen pericial o el informe psicológico forense no. Por eso que se hace público, por eso que cualquier persona lo revisa, por eso que al quebrar la confidencialidad, cualquier sujeto puede revisar tu pericia, lo que en lo clínico no sucede. Cuando tú pides un informe clínico en un hospital, tienes que pedir un permiso. Si yo soy un paciente que voy a un hospital a hacerme terapia y el psicólogo ha hecho un escrito o ha hecho un informe, para que obtengan esa información mía, tienes que ir a pedir permiso que le den en el hospital. Pero un forense lo va a tocar cualquier persona, va a ser manoseado por todo el mundo. Si tú emites un informe, ese abogado lo puede llevar a un psicólogo, Juan de los Palotes, para que revise tu informe. Y ese Juan de los Palotes puede hacer tu contrainforme y puede llevarte a un debate pericial en juicio. Y no solamente está a punto tu dignidad, sino también está a punto de que puedas incurrir en un error y puedan crearte una denuncia legal como la colega que le hicieron. Entonces es muy importante revisar todos los aspectos para poder hacer el informe psicológico. La metodología que se emplea, ¿qué nos dice la guía? La guía peruana, nuestra propia guía que nos dice, y bueno, la ciencia forense también nos dice eso. Las 3 metodologías principales para la evaluación de un peritaje psicológico pues son la observación de conducta, la entrevista forense y los instrumentos utilizados. De los 3, para mí, lo más importante que debemos dar más cabida, más profundización, más ahínco y más esmero es en la entrevista clínica forense. ¿Ok? Algunos creen que es los test. En realidad yo considero que la entrevista. ¿Por qué? Porque en la entrevista tú sacas toda la dinámica del sujeto.
Una buena entrevista profunda, amplia, sacas toda la bibliografía y la dinámica del sujeto. Inclusive hasta su personalidad la puede describir sin aplicar pruebas, como una buena entrevista de profundización. Colombia lo hace, pero nosotros somos muy psicometristas. Y yo no digo que sea malo, está bien, porque cuanto más instrumentos y métodos tengamos, es mejor, tiene más sustento, tiene más refuerzo, es mucho mejor, lógico. La observación, ya lo hablamos, es muy importante ver lenguaje no verbal, como vimos pues a Richard Ramírez, toda su expresividad cuando él le entrevistaban sobre delitos, y miren cómo el colega pudo apreciar eso, ¿no? Que había evasión, justificación, minimización, lo típico de un agresor sexual. Y la entrevista, ¿qué nos va a dar? Pues la entrevista es una narrativa estructural libre, totalmente libre, que nos va a dar indicadores pues, emocionales y también indicadores sobre la dinámica de todo el aspecto del delito. Y los instrumentos utilizados, lógicamente, son las herramientas que vamos a utilizar. Es decir, las pruebas, los test, las bases teóricas, los cuestionarios, las escalas, todo lo que ustedes, por libre albedrío, decidan utilizar. Recuerden que nuestra legislación peruana no nos obliga a utilizar tal o cual prueba. Ni siquiera la guía de 2016 de Ministerio Público nos dice utilicen tal prueba para agresor, tal prueba para... No nos dice, te da un conjunto de test y tú por tu experticia, tu visión profesional, tú decides cuál utilizar o cuál prueba te parece mejor utilizar según tu caso. Pero lo importante es que el instrumento que tú elijas vaya acorde con tu objeto pericial, no vaya distante. Por ejemplo, si voy a evaluar agresión sexual, ¿de qué me serviría que le tome un test de competencias parentales? O sea, si quiero ver distorsiones sexuales. Entonces, vamos a buscar eso, ¿ok? Entonces, vamos a hablar primero de la entrevista como tal. La técnica más importante de la investigación forense es la entrevista. Y lógicamente la observación. Miren acá esta persona, cómo lo mira, cómo pone su postura, ¿no? Lógicamente el interrogatorio policial es diferente que el psicológico, porque el interrogatorio policial es más directivo, hay más presión, son más perceptivos. En cambio, el psicólogo utiliza una técnica distinta para no contaminar el relato. Ya sabemos nosotros por ciencia que no podemos hacer preguntas sugestivas, contaminadas, dirigidas, etcétera, ¿no? Por eso que se llama narrativa libre, porque fluye libremente el sujeto y lo que me va contando yo me voy cogiendo para ir ampliando, esclareciendo, profundizando, confrontando. De acuerdo a cómo me va relatando el sujeto, voy sacando las preguntas. No puedo yo ir de frente y preguntar como un policía directo con cosas que sean, por ejemplo, sugestivas. Supongamos que el agresor sea una persona con retraso mental leve y que yo le diga, violaste a esa Juanita, ¿verdad? Posiblemente me diga que sí, porque es un retraso mental leve, su facultad cognitiva no le pide el discernimiento para valorar si es una correcta adecuada o si es una correcta falsa lo que tiene que decir, y por inercia y por atribución me va a decir, sí, doctor, sí lo hice, porque es un retrasado mental. En cambio, nosotros no podemos elaborar ese tipo de cosas. Y siempre la entrevista tiene que fluir libremente. Lo que él te dice, de ahí sacas tus preguntas, para esclarecer, para profundizar, para confrontar. Y en abuso sexual mucho se hace la confrontación directa, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya sabemos nosotros, por experiencia, y los libros lo dicen, de que pues de 10 agresores, pues el que te aceptas uno, o a lo mucho dos o tres, no hay más. O sea, la mayoría siempre niegan su delito, es decir, cuando lo han hecho, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, tienen que ser muy sutiles. Entonces, muy independiente de la habilidad del entrevistado, es muy importante que la experticia que tú tengas, a mayor información manejes, va a ser mejor. Por eso que es muy importante que manejes mucha información. Tu base teórica más tu expediente completo, bien leído, para que tengas una visión clara de cómo fue la dinámica del suceso. Y recuerdo lo que dije anteriormente, cuanto más conozco a la víctima, más me acerco al victimario. ¿Ok? Si es que mi víctima es una niña con retraso mental, yo ya me imagino qué tipo de victimario puedo encontrar según las teorías. Tengan en cuenta eso. Por ejemplo, Margarita Otto nos dice que cuando son niños con retraso mental, los victimarios generalmente también están por ahí, son limítrofes, son límites de inteligencia, o pueden ser también esquizoides. Entonces, más o menos vamos orientando nuestras hipótesis para más o menos valorar qué tipo de personas tenemos, ¿no? O si la víctima de repente es una universitaria, estudiosa, inteligente, guapa, etcétera, lógicamente mi agresor yo no considero que sea un esquizoide, posiblemente sea un narciso al 100%. ¿Según qué? Según las teorías de investigación de Matamoros. Entonces, y también Echeburúa. Entonces, el narcisista se aboca mucho al hecho de captar chicas pues, de ese tipo.
y tipo Ted Bundy, ¿no? Que sus víctimas siempre tenían que ser guapas, elegantes, simpáticas, porque eso le daba a él estatus y representación social. Entonces, de acuerdo a eso, a mayor información tenga, va a ser mucho mejor mi exploración, ¿ya? ¿Qué nos dicen las guías? La guía nos dice, entrevista pericial psicológica forense, profundizar en la investigación, ¿no? De la agresión sexual. Cuanto mayor información tenga, mejor recoger la entrega de mayor cantidad de antecedentes relacionados al suceso, datos que faciliten el proceso de la toma de decisión legal, señala a la víctima al agresor, cuándo ha ocurrido, dónde ha ocurrido, cómo ha ocurrido, se utilizó la fuerza, la amenaza, la coacción, qué tipo de acción, cómo fue la dinámica del suceso. Eso es lo que nos dice el Ministerio Público en ese aspecto, en esta investigación dentro de la guía, que nosotros debemos investigar de la dinámica. Cuando ya lleguemos y de repente ya podemos sacarle realmente el suceso, pues investigar la dinámica de cómo se dio el hecho, ¿no? Muchas veces eso ocurre fácilmente cuando el acusado acepta el delito. Ahí sí podemos sacarlo todo el proceso, la dinámica del acto de violación. ¿Qué nos dice Alonso Kenkuti? Alonso Kenkuti nos dice que hay que tener en cuenta estos aspectos. Primero, que la investigación que vamos a hacer tenemos que partir de una hipótesis, ¿ok? La hipótesis en el campo forense es sumamente importante, ¿no? No percatarse de indicios no verbales clínicamente significativos o inducir respuestas a las personas entrevistadas. No podemos hacer eso, ya le hemos dicho, de que la entrevista forense lógicamente no puede ser radical, así, o sea, directa. No puedo decirle, ¿verdad que tocaste a la chiquita cuando es retrasado mental? Porque me lo voy a inducir. Lo que sí podría decir de repente, si es un narciso, empoderado, agresivo, es, no te creo lo que me dices. Entonces ahí no le digo si lo tocó o no tocó. Simplemente lo pongo en una situación así. Me gustaría que fueses más sincero. Ya, a ver, que reacciona, ¿no? Y puedo sumarlo a ello, un codeo que yo le llamo, mira, va a ser por tu bien. En realidad, yo te trato de ayudar, pero quiero que seas muy sincero. Si le voy por el lado de la empatía. Entonces, no, lo que no dice Pincuti es que no es bueno hacer eso, porque muchos agresores también tienen inteligencia límite. Y esos agresores, lógicamente, si tú le dices esas preguntas subjetivas, sugestivas, lógicamente vas a sesgar su relato. La latencia de las respuestas es muy alta, hay atascos verbales, pausas prolongadas, conductas desconectadas, miradas, huidizas, tono de voz cambiante, rubor facial, gestualizaciones, etc. Todo esto es muy importante tener en cuenta. Por ejemplo, Alonso nos habla que la latencia de la respuesta es muy alta en el sentido, por ejemplo, valorado o vinculado a la mentira, por ejemplo, ¿no? Cuando tú preguntas si tiene mucho tiempo para responder, lo valora Alonso que está vinculado, aunque está elaborando una mentira el sujeto, ¿no? Y recuerden, por ejemplo, cuando un presunto agresor sexual viene a contarte un relato que es creado, inventado, lógicamente porque no va a aceptar su delito, no va a darte detalles. Y cuando tú le pides e interrumpes en una situación que él no lo programó, no lo preparó, va a tener que elaborar. Por ejemplo, si te dicen, no, mire, yo no estaba ahí, yo he estado ese día en la universidad y de ahí fue que me fue a mi casa, y cuando pasó eso yo no estaba en la casa de mi sobrina. Ah, ya, te contó ese relato. Cuéntame la universidad. ¿Qué color es tu universidad? ¿Qué alumnos estaban contigo? ¿Qué color era tu puerta? ¿Qué clase tenías? ¿Qué profesor estaba ahí? Ya no va a poder. Y va a tener que elaborar porque eso está creado. Entonces, según Alonso, cuanto más detalles tenga y menos tiempo de respuesta, es un buen indicador de que está siendo un poco más sincero. Ojo, uno de los indicadores, no es que sea todo. No estamos valorando veracidad de testimonio, pero si quieren valorar veracidad de testimonio, también se puede hacer en algunos de los casos que lo requiere el juez. Porque también he visto casos en los cuales el juez o el fiscal sí pide valorar el relato, porque muchas veces no se hace muy creíble o de la menor o del agresor. Ojo, también se da esa situación. Pero pues sí podemos dar una apreciación clínico-forense de cómo es el relato también. De hecho que sí, porque tú estás haciendo un relato de profundización. Entonces es muy importante que veamos la expresión no verbal. No sugerir las respuestas, no estar atento a la coherencia del discurso del sujeto, o sea, no sugerir respuesta que dé, concordancia entre la comunicación verbal y no verbal. Esto es muy importante, la concordancia. Tal igual que cuando yo le pregunto a una niña, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fue lo que te hizo tu tío? E irrumpe en llanto, es una congruencia efectiva. Y tan igual, cuando yo le pregunto a un agresor, por ejemplo, cosas como, ¿qué te motivó a usar de ella? También puedo ver una reacción. O si yo le muestro la foto de la chiquita, también puede haber una reacción. Entonces, salvo que sea un psicópata, pero un psicópata muy, muy estructurado, muy típico, ¿no? Que es persona, pues, que lógicamente no tiene contacto emocional, que es muy frío, muy distante. Pero, como les dije, los psicópatas en realidad abusadores son pocos, no son muchos como tal.
Mayormente lo hace pues un violador oportunista, que recuerdan las teorías de Chekles, un oportunista que está tomando y que aprovecha la oportunidad, o que está en un asalto y que aprovecha la oportunidad de violar a la chica, como porque se dio, pero porque es antisocial, pero que esa persona lógicamente sí tiene reactividad emocional, no es que no tenga, ¿ok? Entonces los signos no verbales es muy importante. ¿Para qué? Para, por ejemplo, también avalar la simulación y la disimulación de la entrevista. Porque muchas veces los sujetos entran al proceso de disimulación. También que nos dice la intervención es que es importante mantenerse neutro respecto a la descripción de los sujetos, ¿no? Neutro quiere decir no sindicar, no señalar, no estigmatizar, no transferir, no proyectar. ¿Por qué? Porque eso lo percibe el ser humano. Y si tú haces eso, recuerda que si un agresor viene a ti, ya viene con mucha carga ansiógena, o mejor dicho, viene a cuidarse y viene con mecanismos de defensa para que realmente no descubra su patología sexual. Porque de buenas a primeras no te va a contar, sí doctora, me gusta masturbarme pensando en niñas, no lo va a hacer. Entonces ya viene ansioso para cubrirse y mostrarte su mejor cara hacia ti. Entonces es importante, dice que en Cuti acá también que es importante que seamos neutros en la evaluación. No estigmatizarnos, señalarnos, juzgarnos, proyectar, tratar de verlo como si viéramos a cualquier usuario de cualquier caso. ¿Ok? Así como, por ejemplo, con los ojos con lo que ven una pericia de tenencia menor. Bueno, supongo que ahí ven de una forma diferente que una pericia de que ven a un violador. Es muy distinto. Si son personas muy sesgadas en el sentido de los estereotipos, pues sus ojos van a marcar repudio y rechazo. Eso recomienda que no es importante porque eso lo percibe el sujeto y va a hacer que se proteja más. Y puede crear una sobrecarga de ansiedad que tú lo vas a interpretar como el culpable. Y recuerda que no siempre las manifestaciones emocionales determinan que sea culpable. Recuerda la teoría del Otelo. La teoría de Otelo habla de que hay personas muy ansiógenas que tienen miedo, que son inocentes, pero que tienen miedo que los indiquen de culpables. Y cualquiera puede pasarle eso. ¿Quién no se ha puesto ansioso cuando, por ejemplo, tiene un examen, cuando lo van a entrevistar en un trabajo, etcétera? La teoría de Telo habla de que no todos los que son culpables desarrollan ansiedad. También hay gente que se pone ansiosa porque teme que los indiquen culpables siendo inocentes. Y eso es muy importante que también lo tengan en cuenta. Y eso pasa mucho porque muchos jueces he visto que valoran en base a eso. Cuando, por ejemplo, la víctima llora, se tira al piso, dramatiza, para ellos está traumadísimo. Y como buen forense, no necesariamente. Una histriónica te hace un buen drama. No necesariamente está traumada. Ok, tengan en cuenta eso. Hay que evitar transmitir el agrado y desagrado entonces hacia el peritado, la incredulidad, el juicio de valor. O sea, decirle, ya lo hiciste en tu informe, por ejemplo, eso no se puede hacer. O minimizar la actitud defensiva de los evaluados, ¿no? El agrado desagrado no podemos proyectarlo. Y ese agrado desagrado, pues se puede uno sentir. ¿Con qué? Con asentimiento, por ejemplo, tu postura, con una mirada, con un gesto, etcétera. Y nosotros, por más que seamos psicólogos peritos, también tenemos expresividad gestual. Y no sé si les ha pasado a ustedes, por ejemplo, y a veces llegan a una reunión y de repente ven a dos personas que se saludan y uno no le cae al otro, al toque ustedes como psicólogos se dan cuenta de su expresión gestual y dicen, pucha, este de acá no le gusta, no le agrada a esa persona. Y igualito el agresor lo percibe. Entonces, si rompes eso desde un inicio, la empatía se fue al tacho, el rapport se fue al tacho. Ya esta persona se va a cubrir contigo, así le des 5, 6, 7 sesiones de la que tú quieras, ¿ok? Entonces es muy importante que tratemos de controlar esos aspectos para no llegar al sesgo cognitivo de interpretación. El objetivo de toda exploración pericial entonces es mantener la mayor cantidad de información posible vivenciada por el propio sujeto. Y acá lo que dice muy importante, se minimizan las fuentes de distorsión, de interpretación, y se aumenta la eficacia de la evaluación si se crea rapport entre el perito y el evaluado. Y el rapport es algo pues que lo dice toda la ciencia forense, no solo la ciencia forense, lo dice la ciencia clínica, lo dice la psicología clínica, psicoterapéutica, etc. Pero el rapport es más fácil crearlo con las víctimas. Pero yo te reto, créate un rapport con un agresor sexual. Ahí está el detalle. Porque el agresor sexual ya viene a protegerse con mecanismos protectores. En cambio la víctima no. Porque la víctima viene a contarte su trauma y hay más abertura. Entonces, el reto del perito es crear la confianza y el rapport con el agresor sexual. Para que te cuente la motivación de por qué lo hizo, cómo, dónde y qué le motivó a hacer el delito. Y eso realmente es el reto de todo perito que evalúa agresores sexuales.
Es muy importante, entonces, que tengamos estos aspectos claros, y acá, por ejemplo, Mezquita nos habla de que la persona en proceso de evaluación pericial y su objeto comienza con la intervención y se intenta reducir la ansiedad de peritado. Es muy importante que reduzcan la ansiedad de los peritados, porque los peritados de violación siempre van a estar ansiosos. Pero ya les vuelvo a decir, no necesariamente la ansiedad extrema puede manifestar que sea culpable. Puede ser el fenómeno de Otelo. Ahora, no necesariamente la serenidad puede decir que sea inocente, porque puede ser psicópata. Entonces, es importante que tú, si lo ves ansioso, reduzca su ansiedad de señor. De frente no le hables de la violación, de frente no le interrogues sobre cómo fue el suceso, puedes tomarle un macover para que se relaje y mientras conversas. Tómale un macover, no sé, Yo, por ejemplo, utilizo el macover y el árbol, pero más lo utilizo como fines de rapport, porque en realidad son pruebas de cajón que todo el mundo creo que lo utiliza, pero yo lo utilizo más como fines de rapport. Mientras va dibujando, vamos conversando de cosas neutras, ¿no? Cuéntame tu trabajo, tu vida, tus hijos, tu familia, tu proyecto, o sea, ¿qué te dedicas a la carpintería? Qué bueno, yo también hago eso, mira, qué interesante. Y el rapport te ayuda un poco a tratar de encontrar cuáles son sus puntos fuertes y sus motivaciones del Señor. Por ejemplo, yo tuve un usuario que estaba acusado de tocamientos, pero que era muy religioso, muy espiritual, era adventista, pero estaba acusado de haber tocado a una chica. Y cuando hice rapport, le dije que me hablara un poco de su iglesia. Prácticamente fui su escucha. Y me habló de la iglesia, me habló de la iglesia, hacíamos el rapport y conversábamos todo. Cuando ya en la tercera sesión íbamos a hablar del tema, yo le dije, mira, bueno, vamos a hablar del tema de lo que te acusan, pero tú sabes lo que dice Dios respecto a ser sincero, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Dios? Y comenzamos a hablar de la parte espiritual. Y si alguno de los dos miente, ¿qué nos haría Dios? Esto. Y iríamos al infierno de repente. Sí. ¿Y cómo es eso? Cuéntame. Le doy por su lado, por sus creencias. Y prácticamente él se va a sentir obligado a decir la verdad porque sé que si va a mentir va a entrar en pecado. Y esa es una forma también como puedes tú entrar en su mundo, trabajar con sus creencias, con sus arraigos, con sus idiosincrasias. Con eso tú puedes manejar también las cosas. Porque es importante que eso lo tenga en cuenta. La empatía en una persona de otra persona se encuentra cuando encuentran afinidades. Lógicamente, afinidades podría ser, ¿te gusta el deporte? Qué bueno, a mí también me gusta, mira, yo juego tal partido, ¿y tú qué juegas? Ya, ¿y cómo juegan? ¿Dónde juegan? Etcétera, etcétera. Entonces es importante que tengas en cuenta esos aspectos porque eso poco a poco te va a ir a ti llevando al mundo del sujeto. Ahora, es muy importante entonces utilización de instrumentos en la medida adecuada y no sean demasiado largos los instrumentos que utilices, ¿no? Preguntas redactadas, formuladas, inequívocas. Puedes armarte un mapa conceptual de qué hay que explorar. Para eso, lógicamente, tú ya has leído la declaración de la niña, de cómo fue el abuso sexual, y tú te armas un pequeño mapa conceptual de qué vas a preguntar del suceso, ¿no? Dónde, cómo fue el escenario, las circunstancias, las preferencias, qué tipo de argumento utilizó, si fue coacción, si fue manipulación, si fue chantaje, si fue amenaza, si fue agresión, ya tú vas a estructurar. Y en base a eso, vas a ir cuadrando la entrevista en la esfera sexual o en el relato sobre el suceso. ¿Ok? Entonces, muy importante que te esquematices para que tú puedas hacerlo mejor en el afrontamiento de la entrevista. Pero solamente va a servirte como guía. Ojo, porque recuerda que la entrevista es narrativa libre. No es que yo lo voy a preguntar a ti directamente. Solo lo sé como guía, pero en base a eso voy a ir explorando. La evaluación entonces plantea que debe devolverse estos aspectos importantes para la detención del engaño, ¿no? Cambios fisiológicos, correlación de la conducta con el lenguaje no verbal y el análisis del contenido del sujeto, ¿no? Y ya los cambios fisiológicos, lógicamente ustedes lo conocen más que yo. Bueno, si conocen pues el lenguaje de las mentiras o algo de PNL, les va a ayudar muchísimo, ¿no? Cada perito tiene sus propias herramientas e instrumentos a trabajar. Entonces es muy importante en la entrevista pues que ustedes tengan en cuenta, claro, cómo fue el suceso y trabajen en estos aspectos, ¿no? La observación de conducta, ¿no? Los hechos, lo que dije la pasada, el principio del argumento, si es un principio lógico, no es lógico, ¿no? Soy bueno, soy malo, ellos son los malos, entonces, ¿por qué crees que son malos? Y va a tratar de buscar si su argumentación tiene lógica o no tiene lógica, o es una argumentación de que lo denuncian descabellada, ¿no? En todo caso, tienen que ustedes averiguar esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, una persona me dijo, me denuncian porque yo tengo plata, ¿no? Solo por eso, pero su familia que le denuncia, supuestamente ellos también tienen lo mismo que él. Y plata él no tenía una mototaxi, era mototaxista, y la otra familia tenía lo mismo. Entonces, pero yo digo, pero ni que fuera millonario. Entonces, ahí, por ejemplo, tienes que ver argumentos lógicos que puedan tener justificación. La evasión, la minimización, recuerdan a Richard Ramírez cómo minimizaba su conducta, ¿no? Todos somos crueles en algún momento en la vida, ¿no? Y prácticamente no asumía su responsabilidad y se tornaba evasivo, cortaba la conversación.
¿no? El desplazamiento, la culpa la da la víctima, esto es muy importante. Por ejemplo, casi la mayoría de los abusadores sexuales desplazan la culpa a la víctima. Ella me provocó, ella quiso estar conmigo, ella me sedujo, ella me miró, ella me ensoñó, etcétera. Pero esas cosas que te dice, las dice porque realmente las cree, porque están enmarcadas en una distorsión cognitiva respecto a la esfera sexual. El hecho que me mire, me ríe, para mí puede ser que me esté provocando para estar con ella. Eso puede ser mi interpretación en base a distorsiones cognitivas sexuales. Entonces, eso es lo que yo debo ir explorando. El que sea hermético, cerrado, molesto, querulante, se enoje, también son actitudes orientadas a evitar la exploración. Esto de actitud orientada a evitar, a mí me pasó. Una persona se paró, dejó la prueba, golpeó la mesa y se fue. Y estoy cansado que me evalúe, me dijo. Y la habían evaluado en el Ministerio Público y me lo habían mandado también a mí evaluarlo. Pero ¿qué pasa? Que a parecer no salía bien en sus pruebas y querían otra evaluación más. Y supuestamente él se enojó y se salió. También hay personas con esa actitud, pero eso también te dice mucho esa expresión gestual. Y cuando yo analizo a la víctima era una persona adulta. Entonces eso es muy importante que también lo puedan tener. Perdón. ¿Okay? Por ejemplo, a mí en juicio un juez me pregunta y me dice, pero señor Perito, ¿pero por qué no toma más pruebas? ¿Por qué toma solo 3 o 4? Yo le dije, las pruebas son auxiliares, pero no son determinantes. La entrevista y la observación es lo más importante para evaluar una perfilación sexual. ¿Por qué? Porque vamos a conversar de temas sexuales de profundización y es más, una prueba, si bien puede ser buena, pero ustedes saben, igual que yo, de que no todas las pruebas están adaptadas a nuestro medio. ¿Quién no ha utilizado el Milo? El Milo no es peruano, el MPI, el MASI, todas las pruebas son españolas. Algunas pueden estar adaptadas en buena hora, pero no existe y es mínima la cantidad de pruebas adaptadas. Entonces, la observación es muy importante, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Si es evasivo, si minimiza, si justifica, si se es hermético, si se cierra al hecho, si se ve positivo a sí mismo. Por ejemplo, descripción positiva a sí mismo yo lo vi mucho, ¿no? ¿Cómo es posible que a mí me acusen? Yo he sido dirigente tal, yo soy un profesional, soy ingeniero y me vienen a mí con esas tonterías. Esas cosas, por ejemplo, son muy importantes que me harían mucho a mí que busca manipular la percepción que yo pueda tener hacia él. ¿Cómo lo fundamento eso? En juicio. Si yo describo, por ejemplo, se observa una persona que busca manipular y busca impresionar respecto a una postura adecuada, correcta, frente a mí, digamos, ¿no? Que busca persuadirme de ese aspecto. Pues podemos valorarlo con por ejemplo, con el MMPI, o si no, perdón, con el MILO en la escala de deseabilidad social, y ahí tendría que salir alto también. Entonces hay aspectos que sí se pueden demostrar. La actitud que sea fría, relajada, distante, ¿no? Análisis muy importante. La evaluación de relato, indicadores de inconsistencia. Estas inconsistencias siempre se van a dar, pero se van a dar cuando hagamos una buena exploración del relato, si no, no va a haber consistencia. Hay relatos que son media hoja, hay relatos que tienen 15 líneas. Es decir, hay relatos en los que preguntan, ¿quién te denuncia? Juan Pedro. ¿De qué te denuncia? De violación. ¿Dónde te ocurrieron? ¿Y por qué te denuncia? Y ahí terminó. Pero yo no puedo ahí valorar con inconsistencias. Tengo que, tengo que sacar más información. Por ejemplo, ¿por qué te denuncian? Por ejemplo, me denuncia por un terreno. Muy bien, cuéntame ese terreno. ¿Qué razones tiene de hacerlo? Por esto, por esto, por esto. Porque las inconsistencias salen cuando exploro más a profundidad el tema que me está argumentando. La consecuencia lógica, los mecanismos de defensa que pueda tener el sujeto, ¿no? Por ejemplo, esta es típica, ¿no? Se me metió el diablo y por eso yo tuve que actuar así, no era yo en ese momento, ¿no? Eso es casi común en los agresores sexuales, se escucha mucho y en varias situaciones se da estas cosas, ¿no? Porque lógicamente ellos saben muy bien pues, que aludir locura es una forma como evaden a la justicia, ¿no? Eso ya ustedes lo saben y es muy importante eso que lo tengan claro, por eso que ustedes deben conocer mucho de psicopatología, ¿ya? Es muy importante también en la entrevista que ustedes pues tengan en cuenta estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la deseabilidad social es muy importante saberlo porque la persona va a venir pues a mostrarse muy agradable, muy controlada, muy única, muy ecuánime, muy estable, muy maduro, de la cual yo no pueda pensar que sea un presunto agresor. Porque ¿qué espero yo un agresor? Lógicamente, yo espero una persona que sea inmadura, que sea hedonista, que sea conflictiva sexual, que tenga acciones cognitivas, que sea pegado al placentero antes que lo racional y afectivo. Entonces, espero cosas que ya están bien marcadas y estructuradas como características. Pero él no me va a mostrar así. Por eso que algunas pericias, y yo tenía un caso así, me dice el presunto agresor, nunca me he masturbado, doctor. Nunca le he sido infiel ni en pensamiento a mi pareja. He tenido solo una mujer.
¿Así? ¿Quién es? Mi esposa. Nunca he visto pornografía. O sea, están tan estructurados en el tema sexual de que no te muestran nada que aparentemente sea malo. Y yo, inclusive, son de broma, en ese caso me acuerdo que yo le dije, pucha, entonces yo soy enfermo ante usted. Y se mató de risa. Porque realmente, primero valoré su personalidad del señor. El señor era 100% histriónico. No era narcisista, era histriónico. Tenía muchos amigos, salía a pelotear. El señor era profesional, tenía vida social. Entonces, su única mujer a sus 45 años, este señor que no tenía primera enamorada, segunda enamorada, ni siquiera una ilusión. Desde ahí te das cuenta que lógicamente la persona tiene un alto nivel de deshabilidad social y su estrategia manipulativa es a flor de piel. ¿Cómo contrasto eso, por ejemplo, si yo lo digo al juez? Señor juez, en el factor Y de deshabilidad social del Milo salió con 75, 78 u 80 de puntaje, lo cual demuestra mi argumento de que es una persona que busca manipular, de hecho. Y ya estoy dando un instrumento psicométrico a la vez. No necesariamente clínico, también psicométrico. Y también puedo ver el factor L del minimul o del MPI, en que en escala de mentira me salga más de 65 puntos, en lo cual yo puedo decir, y aparte encontré que la persona miente mucho por la inconsistencia del relato y porque en la prueba, en el factor L de la prueba del MPI salió alto en mentira, o escala de la mentira. Entonces ya voy corroborando y voy adjuntando más pruebas para poder demostrar mi base teórica de lo que yo estoy argumentando. Por eso que yo les digo, el perito debe decir cosas que pueda realmente demostrar. Si no, ¿cómo puedes demostrar? Es como, por ejemplo, yo digo, la perito tiene ideas suicidas. Ya. ¿Y por qué lo dices que tiene ideas suicidas? Porque me lo dijo. Interesante. ¿Y tú puedes leerle pensamientos si esas ideas suicidas son reales? Porque puede ser que también te lo haya dicho, pero realmente no es que lo sienta. Porque es un constructo abstracto, es un pensamiento. Le aplicaste de repente el test de ideaciones suicidas de Pulnick, le aplicaste de repente potencial suicida, le aplicaste una prueba que te dé ese factor, o de repente un más si es adolescente. Entonces tienes que tener una base también técnica para demostrar eso, porque recuerda que ahora los juicios orales son muy, ¿cómo te podría decir? Son muy confrontacionales los abogados. Los abogados ahora ya leen, ya se investigan, ya se asesoran. Entonces nosotros tenemos que tener, demostrar pruebas realmente lo que estamos argumentando. Entonces, el marco teórico debe estar muy plasmado respecto al tipo de agresor que tenemos frente a nosotros, ¿no? La cuestión de la simetría, la famosa simetría entre la víctima y el victimario, la dinámica, ¿no? Como ya les hablé anteriormente, si es por enganche, si es ofrecimiento de regalo, propina, si es uso de la violencia, si es uso de la persuasión, etcétera, ¿no? ¿Y eso cómo se saca? Pues con la dinámica del suceso como ha sido, qué tipo de método utilizó para el acercamiento. Y como decía, no todas las personas utilizan agresión para violar, no todas. Algunos solamente con gesto, una postura, una mirada, una acción, ya someten a la víctima, ni siquiera la tocas. Entonces es importante eso, que lo tengan en cuenta, porque el victimario no solamente es el violento, ¿ok? Y tiene que ver pues el nivel de aprovechamiento, manipulación, inducción, coacción que pueda tener esa persona frente a la víctima, ¿no? Por ejemplo, en el caso de inducción, por ejemplo, ¿no? Yo te quiero mucho, pero te voy a proteger y es nuestro secreto, ¿ya? La induce a la menor. Un tío a una sobrina, un padre a una hija, que utiliza más el factor de inducción y la manipula en el sentido de cargarle culpa si ella lo delata, porque por culpa de eso puede morir su mamá de infarto, o etcétera, etcétera, ¿no? O la manipulación también, ¿no? Los regalitos, le paga la universidad, le compra ropa, le lleva al colegio, la protege, la alimenta, etcétera. Cuando tiene la oportunidad, ¡pam!, la viola. Lo que pasó con esa niña que yo tuve, que de forma sistemática le dio todo eso desde los 7, 8, 9 años y a los 11, 12 años abusó de ella. Y desde ahí comenzó a abusar 12, 13, 14. Y a los 16, cuando ella toma conciencia de que no estaba bien, le dice a la mamá y ¡pum!, lo denuncian al tío. Entonces la manipuló desde muy pequeñita. Ahora, si me mandan a ese abusador sexual, yo tengo que averiguar si su modus operandi es manipulativo desde que era muy joven, si actúa de esa manera para lograr y conseguir cosas a beneficio personal, no solamente con la víctima, sino en su vida personal. Recuerden que estamos evaluando patrones de conducta estructurados y estables en el tiempo, que son parte de la estructura de personalidad del presunto agresor, ¿ok? Entonces, el marco teórico es muy importante y ustedes deben tenerlo claro respecto a lo que vamos a evaluar, ¿no? Las contradicciones en sus argumentos, cuando hay tendencia a mentir. Si ustedes encuentran una contradicción, cójase de esa herida y háganla sangrar, como digo yo. ¿Por qué? Porque ahí van a sacar la verdad. Si ustedes encuentran una contradicción en el sujeto, por ejemplo, a ver, si me ocurre,
Si en la declaración policial él dijo que, que estaba en el trabajo y ahora a mí me dice que ese día estaba en la universidad, yo me agarro de eso. Y le saco la hoja y se lo digo. A ver, Juan, tú acá dijiste que estabas en el trabajo y ahora me dice que estabas en la universidad. Total, ¿qué pasa? Directo, ¿no? Firme y con voz directa. Y a ver cómo reacciona. Si tartamudea, si evita, si baja mirada, si se retira. Entonces ya me doy cuenta que se siente como descubierto. Y a ver qué postura adopta ahí. Y lo puede increpar más. Me estás mintiendo. Y ya, a ver qué das. Entonces la contraargumentación, cuando tú descubres la mentira, tienes ahí nomás que darle, porque en ese momento es en que él va a soltarte la verdad. Y si ya empatizó contigo, es más fácil, porque en ese momento te va a decir, bueno, doctor, la verdad que sí, que me equivoqué, ¿no? Me pasó esto, pucha, pero ayúdeme, te puedo decir. Siempre la típica, ¿no? Ayúdeme. Y a veces cuando cae con esa situación, a veces, bueno, mi estrategia es así, ¿no? Es le digo, ya, no te preocupes, yo te voy a ayudar, pero quiero que seas muy sincero, porque en realidad en el fondo no lo voy a ayudar, voy a poner lo que encuentro. Pero la cosa es que sea muy sincero, porque el perito lo que busca es obtener la verdad de las cosas. Y entonces ahí cuando comienza a soltarte todo el rollo. El argumento ilógico tienes que hacerlo saber en el momento que tú lo encuentras para que hagas confrontación. Si hay algo ilógico en su relato, ¡pum!, se lo lanzas, ¿ok? Los argumentos de la defensiva, ¿no? Dios es mi testigo, no puedo mentir, el diablo se entró en mi cuerpo, etcétera, ¿no? Solo Dios sabe de que digo la verdad, etcétera, etcétera, ¿no? O el diablo se metió en mi cuerpo, también es una muy común que ellos dicen, ¿no? Respuestas anatómicas funcionales de mentira, que son nerviosismo, esquivo, evasivo, mirada, parpadeo, hiperhidrosis, etcétera, ¿no? O muletillas, que también son comunes, un tartamudeos, etcétera, ¿no? Se queda de boca, morderse la boca, el tono de voz que hay una inflexión o baja en la voz, postura defensiva también, ¿no? Los brazos cruzados a la defensiva, que te miran, pero sin embargo están protegidos, o la excesiva sudoración que puedan tener. No tienen por qué sudar tanto, pero tan que se chorrean de sudor todo. También es un factor, es un indicador. Entonces, estos indicadores son mucho para nosotros. Por eso que es muy importante que ustedes no quiten la mirada al sujeto y traten de ver todos estos factores. Todos estos indicadores del lenguaje no verbal te dicen muchas cosas y si van a ir relacionadas con el estresor que yo pueda darle respecto a sacarle la verdad. Porque el objetivo del perito, pues, es en lo posible sacar la verdad del relato, ¿no? Si realmente ocurrió la motivación del por qué lo hizo, qué le motivó. Entonces ahí viene el trabajo del buen perito. Bueno, estos aspectos ya los mostré a ustedes, deben explorar todos los aspectos sexuales, esto es importante, nunca hagan una área sexual con 2, 3 líneas, por favor, eso nunca puede suceder. Hagan una historia sexual llena, todo lo posible de información sáquenle, hablen en su lenguaje, hablen en sus términos, pero sáquenle toda la información sexual. ¿Cómo yo puedo determinar si hay dinámica, por ejemplo, si hay una inmadurez psicosexual, pues si no elaboro cómo es su comportamiento sexual, cómo son sus parejas, cada qué tiempo tiene, cómo actúa, cómo las asedia, cómo las acecha, cómo se acerca, o cómo yo veo si hay conflictiva psicosexual, si no valoro qué hace con su deseo sexual, lo canaliza, no lo canaliza, lo realiza, no lo realiza, o tiene un conflicto de satisfacción por habilidades sociales o por un problema orgánico de tipo genital de repente. Entonces tengo que explorar todo. Y algo muy importante para poder determinar conflictiva y madurez y todo lo que tú puedas saber es las fuentes externas. Lo dicen algunos autores y yo a veces lo utilizo y también es muy importante. Es decir, entrevistar a su esposa o a su mujer o a su pareja sin que ella lo sepa. Una vez se volvió un señor, recuerdo, hablamos ya todo esto del tema sexual y después le dije, señor, voy a hablar un ratito con su esposa, por favor. Y lo agarré frío porque no sabía. ¿Pero para qué? ¿Por qué? No, no, solamente quiero preguntarle en la casa a los niños cómo está todo. Y bueno, pasó la señora, no sabía para qué, entonces no venía preparada, porque no sabía. Y la senté y solamente le pregunté, ¿cómo es su vida sexual con su esposa? Solo eso, dígame. ¿Cómo es su vida sexual con su esposo? Entonces, eh, pero lógicamente, antes de eso, inclusive tú puedes de repente hacer un pequeño rapport con ella, ¿no? Señorito, qué pena esto, pero no se preocupe, tenemos que todo salga bien, que haces una pequeña empatía, digamos, de 10, 15 minutitos, y después le hablas de cómo es su vida sexual de su esposo con usted, ¿no? Para ver si hay conflictiva, para ver si hay inmadurez. Y de repente, en un momento te puede decir, inclusive, no, no, mi esposo es mujeriego. A ver, cuéntame, ¿cómo así? Hace esto, y él es esto. Y en la vida íntima, ¿cómo es con usted? Es esto. Y a veces te cuentan, bueno, las personas que he entrevistado sí me han contado normal, ¿ah? Pero es importante porque esa fuente te va a corroborar lo que te dijo él respecto a esto. Yo le puedo preguntar a él, por ejemplo,
¿Sientes satisfacción sexual con tu esposa cuando tienen intimidad? Sí, muchísimo. De 0 a 10, ¿cuánto? 8. Y viene ella y le diga, ¿cómo es su vida sexual con su esposo? ¿Siente satisfacción usted con él? No, no, no tenemos vida sexual. La verdad que no me siento bien y él ya no me toca. Entonces, totalmente contradictorio. Y eso es un indicador, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, la fuente indirecta es muy importante. ¿Y por qué es importante tener en claro esto? Porque la evaluación clínica y la evaluación forense son diferentes. Y ustedes, más que yo, lo saben, de que hay mucha diferencia entre la evaluación clínica y la evaluación forense. Voy a tocarles nomás brevemente lo de Cheburúa y lo INAS, por ejemplo. ¿Cuál es la comparación entre lo clínico y forense que tienen que tener en cuenta ustedes y por lo cual debemos partir? Que, por ejemplo, en lo forense, en la relación entre el evaluador y el sujeto es por una, es escéptica, pero con establecimiento de rapport. O sea, mejor dicho, que tienes que formar rapport para que pueda contarte. En lo clínico, ayuda al contexto de la relación empática, el rapport. Es decir, para tener empatía. Pero el usuario viene con más apertura. El objetivo en la clínica es diagnosticarlo, qué cuadro tiene y darle tratamiento. En lo forense, lógicamente, es para decisiones judiciales. Por lo tanto, el secreto profesional se corta. En el forense no existe secreto profesional, porque ese informe lo van a ver todo el mundo. Si él me dijo, yo tengo fantasías con homosexuales, pues va a conocerlo todo el mundo, esa patología de él. No es patología, digamos, esa fantasía, digamos. Entonces, ese se rompe el secreto profesional. En la clínica, no vuelta, ¿no? Entonces, importante, esto quién va, el destino va a los jueces, en el otro es para el propio paciente, el otro es legal, mientras el otro es médico psicológico, en el otro la fuente de información forense tiene que ver con entrevistas y test que son propios para el expediente, mientras que en el otro son las mismas excepto expedientes que no se utilizan. En cambio, acá en la forense sí utilizamos el expediente. Por lo tanto, si yo voy a ir a un psicólogo forense que va a romper el secreto profesional, pues lógicamente voy a tener cuidado con lo que voy a decir. Y que vaya a un clínico, voy a ser más sincero porque sé que eso va a ser un secreto entre los dos por el secreto profesional que tiene el clínico. Entonces, y eso pasa mucho porque les cuento, yo un perito una vez perité y en la parte sexual hubo un detalle que él no quería que yo tipee, que yo digite, que era de que le había sido infiel a su mujer. Dijo, porque él sabía, porque él era cuco, como se dice, él sabía que ese informe le iban a leer. Y dijo, yo le voy a contar una verdad, doctor, pero no lo ponga ahí. ¿Qué pasó? Le dije, es que yo le sacó la vuelta de mi esposa hace poco. Y ya, bueno, pero como yo tengo que sacar información, de todas maneras me lo dice, entonces yo le escucho, dime, y no tipeo, y dime, y me comienza a contar. Porque es consciente de que esa información la puede velar todo el mundo. Por eso que es el consentimiento informado, se hace de cajón para poder sacar toda la información necesaria, porque eso lo va a leer el juez, el fiscal, el abogado, el defensor u otro perito a quien lo puedan llevar su caso de él. ¿Ok? Entonces, la actitud cambia. ¿En qué sentido? De que si yo voy al clínico, lógicamente voy a ser más sincero porque quiero ayuda para tratarme. Pero si voy al forense, voy a ser sincero, si me acusan de violación, voy a ser sincero, corre riesgo y es muy alto de la simulación y el engaño o la disimulación de síntomas. Porque lógicamente estoy juzgado. Entonces, desde ahí, partiendo de esa perspectiva, tú al usuario tienes que verlo con esos ojos, ¿ok? De que puede mentir mucho, de que no puede ser sincero, que es muy diferente que vaya a un consultorio psicoterapéutico o psicólogo clínico, en la cual, pues, lógicamente, por pedir ayuda va a ir con más apertura, ¿no? Y su resistencia va a ser menos que la de ir a un forense que lo evalúe. Entonces, el ámbito va a ser distinto, ¿no? El estado mental en realidad el perito, el otro más global, el tipo de informe es un documento más para tipo judicial, mientras que el otro es más clínico, ¿no? Entonces estos aspectos se van a dar de una manera. Ahora, como forenses, ¿qué tenemos que tener cuidado con respecto a los sesgos? ¿Por qué? Porque muchos peritos también nos sesgamos. Les digo porque me ocurrió a mí hace mucho tiempo, ahora trato de no hacerlo, y yo creo que a algunos de ustedes también les ha ocurrido el sesgo. Y eso ocurre más cuando son perfiles psicosexuales. ¿Por qué? Si tú mantienes una opinión a priori de determinadas creencias de una persona, ¿ya para qué evalúas? Como le dije anteriormente, si yo digo, sí ha sido él. ¿Y por qué es que ha sido él? Porque tiene tatuajes, porque dijo que usaba drogas. ¿Y eso te dice que lo haya hecho? Sí, no necesariamente. Entonces, si tienes una manifestación a priori de las creencias, vas a moldear la entrevista para conseguir que la aclaración sea y se ajuste a tu percepción previa, inclusive antes de que apliques todas las pruebas y antes de que termine la pericia. Entonces adquieren autonomía e información del caso y el profesional va moldeando la entrevista para que dé lo que realmente pensó al inicio, ¿no? El sesgo entonces es, si yo desde que lo vi en la puerta dije, este es, ya me sesgué, porque ya voy a moldear todo.
Así le aplico un macover, voy a agarrarme del mínimo punto, mira, esto se indica esto, pum, al toque, y voy a comenzar a indagar sobre eso. Entonces el sesgo es muy importante que las personas quiten de su mente porque eso sesga mucho su percepción objetiva. Cuando el entrevistador cree sobre la verdad acerca de una persona o un hecho, tienden a pasar por alto, ignorar la información crucial. Es así al punto de que muchos peritos dicen que leer el expediente es contaminarse. Yo no lo creo así. Yo creo que es estar más seguro de la situación. Y muchos peritos a veces leen el expediente, pero les ayuda a aclarecer hechos. En cambio, otros creen que se contamina y tienen una preapreciación de la persona sin antes poder evaluarlos a profundidad. Entonces, podría probarse lo contrario, o lo ya dicho, ¿no? Propenso a determinar información de testigos mediante el uso de preguntas tendenciosas, sugestivas o cerradas, ¿no? Porque si yo ya tengo una presión a priori, puedo volverme sugestivo, tendencioso, ¿no? Con preguntas que realmente lleven a corroborar mi hipótesis. Y hay otro fenómeno, aparte del fenómeno de Otelo, que también deben leer, que se llama el fenómeno del Barums. ¿Qué es el Barums? El Barum es cuando, por ejemplo, yo lleno de tanta información para poder dar como, como que realmente tiene sustento a mi conclusión. Es decir, lleno de tanta información y conexa, inexacta, para demostrar que realmente sí es esto. Y lo relleno de información que no tiene lógica o información que no tiene base teórica ni científica, para justificar que realmente es lo que yo dije, ¿no? Ese fenómeno también ocurre. Entonces, la persona no puede hacer una presión a priori porque va a llegar a esos tipos de sesgos, ¿no? Entonces, tenemos que verlo con mentalidad abierta para no poner en riesgo de la credibilidad profesional y admisión, ¿no? Tenemos que tener mucha mentalidad abierta respecto a la evaluación y no juzgar y no estigmatizar. Ningún momento se debe reforzar, diferenciarlo ni verbalmente ni de forma verbal, ya ustedes saben, no reforzar, no asentir, no amenazar, no recompensar, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros no somos policías para amenazar, ¿no? Que puedan decir, dice la verdad o te zambullimos en un tanque de agua o esas cosas. No podemos hacer eso porque, lógicamente, la amenaza va a llevarlo a una situación de extensa ansiedad y puede también sesgar sus respuestas. Muy bien. También tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos, ¿no? El efecto de la impresión, el efecto de halo, el efecto de proyección, no se debe dar en ningún momento, ¿no? Porque tampoco la gestualización me puede indicar a mí que sea que sea él el violador, ¿no? Que de repente porque vino con tatuajes, con arete, medio sucio, ya me va a decir que es. El efecto de impresión es en base a una situación, postura o aspecto que me diga, sí es él, porque tiene la facha. Eso no existe en forense. No existe la facha. ¿Ok? Nosotros exploramos mentes y observamos conductas, claro, pero lo importante es explorar lo que pasa en la mente del sujeto. Y el efecto de halo también cuenta mucho, ¿no? El efecto del rasgo, de la postura, del trazo, que a veces hacemos juzgamientos en base a eso y que no es real. Y la proyección también cuidarnos. Interpretamos las cosas según nuestras propias experiencias también. ¿Ok? Por ejemplo, yo he trabajado en el INPE, yo he trabajado en el Ministerio Público y mi experiencia es por ahí. Y yo tengo de repente una posición y una forma de ver las cosas, pero de repente un psicólogo que ha trabajado en el STEM 15 años y viene a trabajar de otra forma, o de repente un psicólogo que ha trabajado en una aldea infantil con niños abusados, viene a trabajar en el Ministerio Público, ve las cosas de otra manera. Entonces, el efecto de proyección cuenta mucho. La experiencia previa a veces determina mucho tu percepción, ¿no? Y recuerden que eso es muy importante, por eso es que es muy importante que tú lo que digas tiene que ser demostrable, comprobable, ¿ok? No con impresiones, no con presunciones. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ustedes ven este dibujo y yo les pregunto a cada uno de ustedes qué pasó ahí, esta famosa prueba de TAT, van a decirme, y esa lo hice, por ejemplo, a un grupo de personas que no son psicólogos, y uno me dijo, lo que pasa es que ella le está rogando porque él se enojó, lo que pasa es que son esposos que están preocupados, y acá dice el hombre se enojó porque ella le sacó la vuelta, y me dieron un montón de respuestas. ¿Por qué un estímulo único puede dar respuestas diferentes a diferentes personas y siendo el estímulo el mismo? Entonces, cada persona interpreta las cosas según sus propias experiencias de vida. Y el psicólogo no está exento de eso. Entonces, lo importante es que hagamos el trabajo lo más objetivo posible para poder demostrar que no es una percepción personal, sino es una percepción, es una demostración científica de nuestras conclusiones, porque la psicología es ciencia, pero no todos los psicólogos hacemos ciencia de la psicología. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Si este fuera un eminente médico cirujano y es un violador de alumnas, por ejemplo, está en una universidad,
y fuera un inminente médico cirujano. Y llega un día a su consultorio que le evalúen, lo manda el fiscal a que lo que lo evalúe porque está acusado de violar a sus alumnas, y llega vestido así, y es un prestigioso que está en la televisión y de renombre y todo eso, y ayudó en el COVID, etcétera. ¿Puede ser un efecto de halo? Y si de repente a otra colega le llega el mismo médico, pero no le llega así, sino le llega acá con su bibirí y con estos tatuajes, ¿puede haber un efecto de impresión? ¿Mm? Ahí está el detalle. Es que en los abusadores sexuales no hay, como no hay un perfil definido, tampoco hay una fisonomía definida. El padre Graci de Argentina, ¿quién va a pensar que es un violador de niños? Es un padre. Ojo, padre asociado con moral, con principios, padre asociado con cuidado y Cristo. O sea, ¿quién va a pensar? Pero es un violador de niños en potencia que está preso. Entonces no existe. Ted Bundy, un hombre adaptado, profesional, 2 carreras, inteligente, psicópata, sádico sexual. ¿Quién va a pensar? Entonces, no existe un perfil definido, por eso es que tienen que ver a todos de una manera muy neutra, muy abierta, ¿ok? Sin estigmatizaciones y sin proyecciones, sin transferencias, para poder eliminar el sesgo que podamos tener. Y a veces se cuestionan estos aspectos, ¿por qué les digo? Porque entre los jueces, por ejemplo, hay algo que se manejan, creo que los abogados, si hay abogados acá me entienden, hay abogados carceleros, dicen, y hay abogados que no son carceleros. ¿Por qué pasa eso? Porque sus experiencias previas de ellos pueden haber sido defensores penalistas, pueden haber sido fiscales, pueden haber sido defensores de víctimas, y sus experiencias de vida hacen que actúen de esa manera. Pero ellos son abogados, pero ellos no están evaluando, pero nosotros sí. Esa es la gran diferencia. Pero aparte de eso, también somos humanos. Entonces ahí está la situación en eliminar el sesgo para no hacer una apreciación a priori, porque si hacemos una apreciación a priori del sujeto, no tiene sentido evaluar. ¿Ok? Es otro punto importante que también deben tenerlo claro. Entonces, la evaluación forense tiene muchas diferencias con la evaluación clínica, ¿no? Y se utilizan eh, muchos instrumentos, pues lógicamente, que se deben utilizar, pero que no sugiere, por ejemplo, Cheburúa, que los instrumentos que utilicemos sean adaptados, validados y confiables a nuestro entorno para que no puedan darnos resultados falsos o negativos. Y eso pasa en nuestra vida real, porque realmente en nuestra vida real no existen instrumentos, o pocos instrumentos son adaptados. Aquí no le ha pasado que evalúa a una persona y su percepción clínica, su anamnesis, su historia, su observación, le dice una cosa, pero en la prueba sale otra cosa. Y aquí no le ha pasado que dice, pero qué raro, en el bilón me salió otra persona obsesiva, pero para mí, hasta ahorita que le evaluó no es obsesivo. ¿Qué pasa acá? Esa inconsistencia, por ejemplo. Por eso que las pruebas, recomienda Cheburúa, que en lo posible, las pruebas que ustedes elijan sean adaptadas, sean validadas, sean confiables. Y ojo, que ahora los abogados preguntan eso en juicio. Señor, ¿qué prueba utilizó? El MPI, muy bien. ¿Esa prueba ha sido adaptada a nuestro medio? Si tú dices sí, te preguntan quién, cuándo lo adaptó. Si tú dices no, te van a decir, entonces hay un error de interpretación o en la calificación podría haber un error de entendimiento de parte de las personas. ¿Cuál es el margen de error de las pruebas? Te preguntan ahora. La adaptación y la validación de las pruebas es muy importante, pero lamentablemente en Perú no hacemos mucho ese tipo de trabajo, como hace España, por ejemplo. Pero sí se debe hacer, ¿no? Los peritos deben tratar de ver eso. La posibilidad de manipular también. El instrumento de medición es muy importante, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes manejen mejor la entrevista como herramienta primaria, ¿no? Las preguntas de aclaramiento, de exploración, de confrontación, porque la entrevista es lo que le va a dar a ustedes lo principal. Algo muy importante en la entrevista que ustedes deben tratar de entender es que cuanto mejor información saquen al relato, más consistente va a ser sus conclusiones, porque las pruebas van a ser referenciales, no determinantes, ojo, pero mayor. Por ejemplo, si el perito me dice, el acusado me dice, cuéntame entonces cómo fue el suceso, me cuenta. Yo tengo que sacarle más detalles, lugar, tiempo, color, personas, hechos, aspectos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tengo que ver consistencia en el relato. Esa consistencia, mayor número de declaraciones, mayor número de aportes, me va a dar mayor número de consistencia de lo que él realmente me está contando. Si tiene una lógica secuencial lo que me cuenta, ¿no? Si con lo que me cuenta tiene coherencia, tiene hilación, tiene secuencialidad. Es muy importante. Ojo, no hablo de veracidad de testimonio como tal. Hablo de la secuencia que puedan aplicarse, ¿ok?
Bueno, ya vamos a las últimas pericias por acá. Y pueden ustedes inclusive tomar en cuenta lo que dice CBCA. No aplicar el CBCA, porque lógicamente no es el objeto de pericia ahorita, no les van a pedir a ustedes aplica esto, pero pueden tomarlo como referencia algunos aspectos del CBCA, ¿no? Por ejemplo, que tenga detalles, que tenga estructura lógica, que tenga cronología de tiempo, cuándo fue, a qué hora fue, dónde estabas, cantidad de detalles en la escena de la evaluación, que tenga un engranaje, una consistencia, que tenga, por ejemplo, complicaciones inesperadas, ¿no? Y en ese momento justo pasó mi tía fulana, ¿y qué hacía tu tía por ahí? No, que ella se va siempre a comprar a tal. Y puedes demostrar eso, claro, ella va a declarar, ah, ya. ¿Y qué color estaba tu tía vestida? Tal. ¿Y qué más hizo tu tía en ese momento antes de que llegues a la casa? Me dijo esto, esto. Cosas que no tienen que ver con el relato, pero aparece de manera circunstancial, también es un buen indicador que dice la verdad. Todos esos aspectos en el relato va a salir, pero cuanto más exploren, van a valorar eso, pues. Estructura lógica, detalles, calidad de cosas, de recuerdo, conexiones, tiempos, detalles superfluos, detalles inusuales. Todas esas cositas son muy importantes que ustedes puedan tenerlo claro para que en el relato me exploren mejor. No solamente quién, cómo y dónde, como si fuera un niño, sino más cosas que puedan explorar en el aspecto. Entonces los instrumentos de evaluación son muy importantes y el rigor científico exige pues no confundirse con los test y utilizar pruebas que tengan pues mucha validez y mucha confiabilidad, ¿no? Pruebas que sean sistematizadas, que exploren el aspecto bibliográfico de las personas, que pruebas que evalúen el estado mental del sujeto, ¿no? Y también no es bueno confundirse con el abuso, dice, porque no pueden ustedes también tomar cantidad de pruebas, porque también sucede eso. Yo he visto personas, por ejemplo, que toman, 5, 6, 7 pruebas. Eso tampoco es bueno. No es bueno tomar demasiadas pruebas. Recuerden que la entrevista es muy importante, que tomen pruebas que realmente midan el objeto de pericia que ustedes buscan. La selección de pruebas entonces tiene que ser, utilización de pruebas tiene que ser recabada de acuerdo al nivel cultural de la persona. Yo no puedo tomar un Milo a una persona que es iletrada. Y tienen que tomar pruebas que ustedes dominan. Yo puedo decir a una persona, tomé el Rochard. Perfecto. ¿Cuántas veces en tu vida tomé el Rochard? Es la única vez. O sea, no, pues, no va a ser, no va a haber calidad científica en esto. Entonces, ustedes elijan pruebas que más dominen, pero pruebas que sean confiables y adaptadas a que puedan utilizarlo, ¿ok? Porque lógicamente las pruebas tienen limitaciones, como todo, ¿no? Las pruebas tienen limitaciones y el instrumento valorativo de las pruebas es, bueno, yo lo veo más como referencial, como determinante, ¿no? Pero sí ayuda, sí es parte del rigor científico, no es que no ayude, ¿ok? Es muy importante que lo tengan claro. Entonces, los test eligen ustedes porque según nuestras guías, cada uno elige sus propias pruebas. Y el dictamen pericial entonces debe integrar todos los métodos utilizados. Entrevista, observación, test psicológicos, todos los métodos utilizados. Todas las entrevistas que se puedan haber dado es muy importante. Y acá habla muy importante, Gómez Jarabo, por ejemplo, habla sobre la entrevista a familiares y el análisis de documento Brante. Es decir, entrevistar a los familiares sobre la conducta sexual del sujeto y la conducta de la personalidad del sujeto también puede ayudar como una fuente indirecta, ¿no? ¿Por qué? Yo tengo que controlar que la simulación. Recuerden que todo peritado sexual siempre va a tratar de simular y disimular porque va a buscar engañar, va a buscar mostrar una cara que no es. Entonces, la simulación y la disimulación va a ser parte de ocultar el estado mental del sujeto, ¿no? Como alguien que se puede mostrar loco, alguien que se puede mostrar como una persona desequilibrada y que no supo lo que hacía, y te puede inventar y crear síntomas. Entonces es muy importante, o también alguien que puede hacer un disimulo sexual. ¿Qué es un disimulo sexual? No mostrar realmente cómo es su sexualidad. Es decir, si tiene fantasías patológicas distorsionadas, no te los dice. Te va a decir, por ejemplo, yo le digo, a ver, Juancito, cuando tú te masturbas, ¿en qué te imaginas? Y me va a decir de repente algo concreto, estructurado y lógico, como por ejemplo, es mi esposa que está trabajando fuera, ahí no hay patología. Pero si de repente no es eso, y de repente se imagina siempre en niñas, está haciendo una simulación sexual o un disimulo sexual. Entonces, eso es muy importante, pero eso se va a lograr rompiendo el alejamiento y tratando de lograr la empatía con las personas, ¿ok? Los trastornos mentales más propicios es el fingimiento, pues el pensar que está loco, que tiene un retraso mental y que por esa razón lo hizo, el ocultar los síntomas, el ocultar su forma de ser, etcétera, ¿no? Es importante el disimulo. La simulación lo hace mucho el agresor sexual porque muchas veces quiere mostrarse que tiene problemas mentales muchas veces, o que están locos, o que tienen retraso mental, o que no se dio cuenta, o que no entendió, y la parte de su sexualidad va a salir como tan sana que no se va a ver ningún matiz de algún tipo de fantasía que esté fuera de foco, digamos, ¿no? Porque está simulando muchas cosas, simula su forma de ser, simula su comportamiento sexual, y ahí pues no vas a sacar nada patológico. Entonces,
Los instrumentos para la evaluación de síntomas psicopatológicos en contexto forense deben ser lo menos posible, que tengan mayor nivel de confiabilidad, lo que sean menos manipulables, ¿no? Y que puedan medir la simulación sobre los sucesos, ¿no? Debemos coger pruebas, entonces, ¿qué tipo de pruebas? Que contenga indicador de validez. ¿Cuál ejemplo? Por ejemplo, el MPI tiene indicador de validez psicométrica. El Milo también tiene indicador de validez psicométrica. El Macover no tiene. Si bien la prueba proyectiva Macover da, pero no tiene un indicador psicométrico de validez. Los cuestionarios, por ejemplo, no han mostrado en general ser capaces de detectar simulación y disimulación, sino, dígame usted, a ver, ¿cómo detecta usted si miente o no miente o si está simulando en el cuestionario del SSL 90? Si yo te digo, me siento muy triste y decaído los últimos días, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo demuestro si eso realmente es verdad o estoy simulando que es verdad? Entonces, no tiene un indicador psicométrico de validez. Por eso que recomienda muchas veces Calcedo que las pruebas que elijamos tenga escala de mentira, tenga deseabilidad social, el factor Y que tiene el MPI o el Milo, y que tenga esas escalas psicométricas que ayuden a comprobar si entendió o no las preguntas o si está manipulando las preguntas que tienen los test psicométricos, ¿ok? Entonces, el valor pericial con respecto a las pruebas es muy importante. Por eso que la entrevista y la observación se torna como algo más importante en este aspecto, ¿no? Las pruebas proyectivas dificultan la manipulación, pero carecen de fiabilidad y validez. Esa es la debilidad de las pruebas proyectivas. Y ahora mucho más que, por ejemplo, el Macover te entrena. Los psicólogos cobran por ahí a enseñarle a dibujar para que cuando vaya a ministerio público, dibuje de tal manera. Y eso ya es común. Yo tengo colegas que hacen eso, les llevan los usuarios, se enseñan a dibujar y cuando van al ministerio público dibujan eso. Pero bueno, puede ser antiético, pero así se ganan la vida algunos. Y realmente eso también es un problema. Las pruebas proyectivas ya están siendo muy manoseadas en ese aspecto. Entonces, el uso combinado de ambos instrumentos enriquece la labor según Asher, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir combinados? Test psicométricos y test proyectivos, no solamente proyectivos. Y muchos utilizamos test proyectivos por el tiempo, porque es más rápido. ¿Cuánto tiempo dura un Macover? ¿Cuánto tiempo dura un árbol? Cortísimo. Pero si aplicas un MPI, si aplicas un MASI, si aplicas un Milo, te tiene más tiempo, ¿no? Y si aplicas otra prueba más. Entonces, pero es importante tener en cuenta eso, que las pruebas proyectivas pueden no tienen indicador de fiabilidad y validez y puede ser que realmente hay un sesgo de apreciación ahí. Y las distorsiones también como el tiempo, la fatiga, los ítems, la excesividad de tiempo. Una vez dijo un perito, yo lo entrevisté en una sola sesión, ¿qué le aplicó? El MPI completo. ¿Cuánto tiene el MPI completo? Creo que 500 y pico preguntas en 1 hora y media. La entrevista, la observación y el MPI completo. ¿Dónde está la fatiga, el cansancio, la distorsión de la percepción? ¿Dónde está eso? Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos y la guía también dice en Ministerio Público, cuando el caso es complicado, complejo, se le puede asignar más sesiones. ¿Ok? En España, tengo un colega que siempre me recomienda que una de las pruebas que puedo utilizar a los agresores sexuales es la escala de Turner. Ustedes saben que la escala de Turner utilizan los médicos, ¿no? Para tipificar, bueno, según la edad, en base a sus órganos genitales, ¿no? ¿Y cómo hacen en España, por ejemplo? Dicen, ¿no? Mira, te vamos a mostrar un conjunto de senos de una mujer y vas a decirme cuál es la que te llama la atención o cuál es la que te gusta, ¿no? Y tú le puedes decir, él te puede decir este seno, ¿no? ¿Cuál es que te llama la atención? Se puede reír todo, pero en chacota lo puedes preguntar, ¿no? Por ejemplo, mira, te voy a decir, mira, te voy a mostrar el vello público de una mujer y tú me vas a decir cuál es el que te gusta o te llama la atención más, ¿ok? Ya, yo ya elegí una, así le se puede decir en broma, ya, y él va a elegir una. Tengo un colega forense en España que utiliza el escala de Turner para poder ver sus proyecciones de las personas. Lógicamente, si va a ser pedofílico, pues va a llamar la atención esto de arriba, donde no hay vello público de una niñita, donde no hay ni siquiera senos. Si es un hombre de 45 años y es pedofílico, el nivel número 1 le va a llamar la atención, lógicamente, como una proyección psicológica. Pero si es normal, le va a llamar la atención el 4 o el 5, que es una mujer adulta. La escala de Turner lo utilizan como una especie de proyección. Hay otras escalas, como la escala, por ejemplo, la sexual disiderativa, que es un inventario también para buscar deseos sexuales solitarios o deseos sexuales sádicos, pero ojo, que estos son cuestionarios, y los cuestionarios son referenciales, pero sí nos ayudan a poder hilvanar una exploración psicométrica, ¿ok? O también pueden usar el cuestionario de fantasía sexual, que la fantasía sexual es sadismo y sadomasoquismo, perdón, como la escala de fantasía sexual de Wilson, ¿no? Que es una escala psicométrica que tiene tipo escala Likert, que lógicamente es aplicable de forma directa haciendo las preguntas, que también te ayuda a explorar, ¿no? Pero como decías, Calcedo,
no tiene validez psicométrica, pero yo puedo decir en juicio, cierto doctor no tiene validez psicométrica, pero me sirvió como para poder hacer un proceso explorativo, porque así sea cuestionario, ha sido adaptado allá, ha sido creado allá, ha sido validado para evaluar fantasías sexuales y indicadores sadomasoquistas, así que también a nada, eso, ¿no? Y o si no, pueden usar el de Hulbert también, ¿no? Fantasías sexuales, o si no, pueden usar el riesgo de reincidencia de agresiones sexuales como el CBR20, que es riesgo de reincidencia sexual de agresores, que también es muy importante, o pueden utilizar el inventario de pensamiento extraordinario sobre la mujer de Echeburúa, que también es un cuestionario. Lo que pasa es que no hay test psicométricos específicos con indicador de validez sobre trastornos sexuales directos, que yo sepa en Perú, ¿ok? Por ejemplo, alguien que me diga hay un test psicométrico adaptado que valide pedofilia en Perú, que yo sepa, no conozco. Entonces, pero hay cuestionarios, hay muchos cuestionarios que pueden ayudar en esto. Por ejemplo, en México utilizan esto, el CAT-SEX, que es para indicador de diagnóstico de desarrollo sexual de niños que han sido abusados sexualmente y que es proyectivo y que es muy bueno, pero es para víctimas, ¿no? Por ejemplo, le muestran la figurita a la niña, ¿no? Y la niña tiene que especificar qué es lo que ve en esta perspectiva, como aplicar un TAT, que es un test proyectivo. Inclusive yo he tratado de aplicar a agresores sexuales el TAT, por ejemplo, y sí me ha dado indicadores que se relacionan con lo que yo exploraba, ¿no? En escenas que tengan contenido sexual. Por ejemplo, si esta escena yo le muestro a un agresor sexual de niñas y le podría decir, ¿qué ves acá? ¿Qué sucedió acá? ¿No? Esperando su reacción, ya que es una proyección psicológica, y recuerden que las pruebas proyectivas también tienen una base teórica dinámica, de tipo psicoanalítica, entonces lógicamente su proyección me va a servir. Entonces también pueden variar. El psicólogo tiene que ser muy creativo en ese aspecto, ¿ya? Pero el CAT-SEX se utiliza más para niñas abusadas sexualmente que para agresores, pero también podía uno usarlo como una variante, ¿no? Y bueno, y las personas, entonces, en conclusión, es importante que sepan de que un agresor sexual puede ser cualquier persona, como Ted Bundy, que es un psicópata sádico sexual, como Ted Bundy, perdón, acá, que es psicópata sádico sexual adaptado, como Rick Ramírez, que es un psicópata también sádico sexual, pero homicida, ¿no? O como Charles Manson, que también es un hombre, pues, es psicopático, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno.